Suscríbete a la Panterita. A tu lado van Camps y sé tu mejor versión. Natura, probala con todo lo que te gusta. Ser tu mejor versión es una decisión que podés tomar hoy mismo. El secreto está en no parar y para eso necesitas energía saludable que te lleve siempre hacia adelante. Alimentate con Van Camps, el verdadero sabor del lomito de atún. Activa tu lado Van Camps y sé tu mejor versión. Seguinos en Instagram como Van Camps PY y en Facebook Atún Van Camps. Así suena cuando le pones un toque de natura a tus ensaladas, sándwiches, hamburguesas, milanesas, papas, wraps, empanadas y a todo lo que te gusta. Más deli que nunca están tus comidas con el delicioso sabor de la mayonesa, ketchup o mostaza Natura. Sí, ¿verdad? ¡Qué rico! Probá Natura con todo lo que te gusta para darle un sabor más rico y liviano a todas tus comidas. Natura, probala con todo lo que te gusta. Seguinos en Facebook como Natura Paraguay y en Instagram como natura.py. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Está Miguel Sazúa, técnico de Luqueño. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? Un gusto. Bien, por suerte. Bueno, contanos. El ascenso de Luqueño, lo que fue un campeonato bajo presión. Sí, la verdad que bueno, yo traté de lo primero que hice fue salirme un poco de lo que es lo que es lo común, el común denominador de todo lo que es el entorno del club, su gente, su prensa. Entonces traté de mantenerme bien al margen, de no recibir ningún tipo de, no presionarme. Entonces sí ir evaluando un campeonato que no fue fácil. Había muchos equipos que iniciaron con un mismo objetivo que el nuestro y parecía como que no, Luqueño vuelve inmediatamente, y yo sabía que no era tan así, había que resolver. Y la verdad que bueno, por suerte se pudo redondear una buena campaña con un equipo que con sus armas peleó a la par de todos. Fue un campeonato muy parejo. Tuvimos regularidad por momentos y yo creo que nos llevó a lograr este ascenso. La verdad que muy feliz. Claro, Miguel, ocurre que de cara al próximo año los triunfos no tienen sustitutos. Te pregunto, ¿vos seguís? ¿Habló del tema? El club me ofreció ya hace un tiempo, me habían ellos presentado un contrato de 2023-2024, extenderlo por 2 años. En aquel momento el presidente estaba con esa idea. Yo le pedí conversar más adelante. Me voy a tomar un tiempo, Arturo, voy a pensar, se lo voy a transmitir a ellos y me tomo unas vacaciones merecidas, digo yo, para mí, para mi familia, después de todo este esfuerzo mental y que estuvo con este desenlace feliz, ¿no? Entonces me voy a tomar un mes y seguramente para finales de noviembre estaría contestando, ¿no?, la propuesta del club. Entiéndase que para conseguir una buena campaña el próximo año, primero, ascenso luqueño, permanecer en la categoría, hay que contar con las herramientas, y sabemos que Luqueño está atravesando una crítica muy dura, económicamente hablando, y hay que entender las partes, al técnico que va a necesitar las herramientas, y el club debe de ser consciente de lo que pretende y quiere. Sí, de hecho que, bueno, es algo, en alguna conversación hemos pensado a futuro y yo creo que sí, el club tiene la expectativa de que esto va a mejorar, que van a poder ir saneando. El ingreso en primera división ya tiene otros reconocimientos, otros sponsors, y bueno, ellos consideran que van a estar dentro del presupuesto, de las necesidades que va a tener el club de contrataciones, sobre todo, porque de hecho que
por ahí pasa todo. Para hacer una buena campaña tenés que tener un equipo competitivo. Competitivo y racional en toda la parte dirigencial y del cuerpo técnico, más todo lo que significa el pueblo luqueño. Eso debe combinarse muy bien, Miguel, no es fácil. Sí, no, pero aprendimos nosotros a convivir también con ese tipo de situaciones, ¿no? A tener en cuenta que uno después se acostumbra a este tipo de proyectos, este tipo de clubes, y también tiene su particularidad, tiene su folclore, el lado positivo, ¿no? Que uno se siente al ingresar a un campo de juego con el apoyo de su gente, no es que es todo presión, sino que también genera compromiso, genera emoción. Esa parte yo la disfruto mucho, ¿no? Cuando estoy en un campo de juego defendiendo los colores de toda esa gente. Hay un 80%, un 90% que va a alienta todo el partido, está a favor y quiere, como quieren todos, ganar, pero después, bueno, está ese porcentaje menor de tractores, dirigencias entre ellos, barras entre ellos. Esa es la parte negativa. Este año, bueno, en un momento dado del campeonato, ¿dijiste me voy o no? No, nunca, no. Pero lo analizaste con el presidente, con los dirigentes, a decirle por qué te interna. Porque el luqueño tiene una interna muy fuerte, no solamente de hinchas, Perdón. ¿Miguel? Sí, perdón Arturo, no, lo interrumpí. No, que luqueño tiene una interna no solo de hinchas ni de barras, sino interna institucional. El dirigente, se echan en cara, hay un montón de cosas ahí. Sí, claro. Si yo las veo día a día. No, en ningún momento, no, se me cruzó por la cabeza nunca, ni dejar ni conversar con los dirigentes, no, porque veíamos que estábamos dentro de lo que pretendíamos. La campaña pudo haber tenido un altibajo de una semana. A la otra semana el equipo nuevamente encuentra el camino. La verdad que en ese sentido fue muy maduro el plantel a la hora de asumir post algún bajón que haya tenido el equipo. Enseguida se supo reponer. No, para nada. Aparte tenía un contrato que cumplir, y aparte el objetivo mío era uno solo, y iba a agotar las instancias para llegar, porque yo como entrenador también di un paso importante de venir a tomar un compromiso en segunda división. Yo creo que era luqueño la opción que yo manejaba para acoplarme a la intermedia, y bueno, siempre respetando todo, ¿no? Todas las instituciones. El torneo fue muy lindo, muy apasionante, torneo largo, a veces nos sorprendió algunas cuestiones, 30 partidos, a veces no, una pretemporada. Normalmente estamos acostumbrados a hacerla para 22 partidos, y no un trabajo para 30, algunas vicisitudes, lesionados y un montón de cosas. Bueno, como le pasan a todos los entrenadores en todos los equipos, ¿no? Pero no se me cruzó por la cabeza nunca dejar hasta aguantar y buscar este objetivo. Cuando se vive con aprieto económico es difícil cumplir. ¿Cómo hace con vos, luqueño, lo contractual? Luqueño, los futbolistas están prácticamente al día. Eso es lo que yo hablo con ellos y veo cómo se manejan los premios. Nosotros tenemos algunas cosas pendientes con el presidente que bueno, que ahora también esta inyección a pocos meses de percibir un ingreso desde la organización del torneo de primera división. Bueno, ahí seguramente el club va a tener que ahí acomodar algunas cuestiones ahora actuales, ¿no? En este caso nosotros.
Y hablar por bien, los arreglos que hay. claro, Sí. y hablar bien Miguel Sazú por el tema de subir con un equipo y después si las cosas no andan, no hay tropiezos, buscan el cambio. Eso no es beneficioso y yo creo que tenés que, no digo hoy con el pensamiento luqueño, pero se suele dar con frecuencia. El que sube unos cuantos partidos, después se va si los resultados no se dan en primera. A mí no me ha pasado tanto así, Arturo, me parece. Bueno, Está bien. No, pero yo comento así lo que me ha pasado en mi carrera deportiva. En ese sentido, la he peleado y tuve continuidad. No fue que se me interrumpieron algún proyecto así inmediatamente. Y a veces, claro, normalmente cuando hay dudas del entrenador, la contratación de ofrecer la continuidad, ahí donde sí se fracasa. Pero eso es lo que yo entiendo, ¿no? Por eso, bueno, aunque Resistencia subió, cambió, Mallorquín subió y cambió, Tacuarí subió y a las 2 fechas cambió, y bueno, los ejemplos son esos, ¿no? Que algunos cambian antes, otros durante, pero no creo que sea por lo menos no pienso así tampoco, al contrario. Sé que si uno no continúa, a futuro tiene las puertas abiertas ambas partes. No, ya me pasó en Luqueño una vez. Yo me acuerdo que aquella vez cuando fuimos campeones, yo tenía la decisión de no continuar y le dije al presidente que le digo, tenés el técnico que salió campeón, en algún momento, si hay alguna crisis deportiva, podés contar. Y yo tengo el club donde fui campeón, en algún momento puedo regresar. Y eso es, a veces hay que ver qué uno tiene para darle también al club, ¿no? O el club para darte a vos. Es decir, bueno, capaz que no hay más para darle, ya fuimos campeones, ahora logramos el ascenso. ¿Qué le inyectó al club en aquel momento, Arturo? Millones, transferencias, participación en Copa. Este año de vuelta este cuerpo técnico vuelve a inyectarle un montón de cuestiones comerciales para la institución. Es un objetivo que viene de la mano de un montón de cosas, ¿sí? Entonces eso a mí también me reconforta un montón. Hay demasiadas cosas en Luqueño, con un estadio que tiene que reacondicionarse en todos los órdenes para estar nuevamente habilitado, que puede reunir a 25.000 espectadores. Vos te imaginás lo que es con ese estadio lleno, con la garantía propia de la seguridad del que va, y hay muchas cosas en Luqueño con este ascenso en primera, en el cual sos partícipe. Miguel, congratulaciones. ¿Quisieras agregar algo más con Miguel Sazú, el técnico de Luqueño? No, gracias, Arturo, gracias. Siempre a las órdenes y bueno, aquí estamos, feliz, ahí contento por el plantel de jugadores, por la dirigencia, por la gente que hizo posible mi llegada y bueno, ser parte, ¿no? Así que muchas gracias, Arturo, a las órdenes. Gracias, muy amable. Miguel Sazú, técnico de Luqueño. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Montaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica, en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Buscas solución para tu calvicie o caída de pelo? Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo este mes, 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas y líneas del país. Síguenos en redes sociales, @LuomoPY, en Facebook e Instagram, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Qué tal, Denis? Todo bien, señor. ¿Qué año jugaste en Luqueño? Estuve en... Me liquidaste. 2013. Gracias, 2013. Él sabe más que vos. Sí, sí. ¿En qué año Luqueño descendió después de ser bicampeón?
Vito Villana. Y me imagino en la década del 50. puede Brillante, ser. ¿en qué año? ¿Qué ocurrió? No. ¿Qué de peculiaridad tuvo? No sé. Vos no sos periodista, ¿no? No sé. Relacioné simplemente por los títulos 51, 53 y no sé qué año exactamente, pero Sabía el niño que el imaginé. técnico de Silo Bartoli. Bartoli, recuerda que usted Italiano, comentó y Bartoli. que después fue técnico de Cerro. En 1951 y 53, Luqueño fue campeón. 52 fue Ayes. Pero 2 años después desciende Luqueño. Luqueño desciende en 1955. Con todos los honores de 2 campeonatos obtenidos, 51 y 53, y desciende. En 1955 desciende Deportivo Luqueño. Fue terrible. 2 años después de ese último título. Sí, señor, fue terrible. Cuentan, yo tampoco, no vaya a creer que seré viejo, pero no tanto. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui y sucursal, en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8, Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decíamos que el 11 de octubre, la hora partido, se inaugura la Albiroga femenino. En Ipané, ¿verdad? En Ipané, el Y va a ex estar complejo de presi- Temetarí. Va a estar el presidente Infantino. Entonces, ese día destinado a la inauguración Albiroga femenino de la APF. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre zip, filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ven a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en Facebook e Instagram como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Calonso, Ñembil, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Escuchaste a Zapac? Sí. Claro, le escuchó. Yo sé que escuchó porque me dijo hoy cuando yo estaba acá le estuve escuchando a Zapac. ¿Vos? No, yo no. ¿Qué puedo hacer con Víctor Villalba? ¿Y vos? Escuché, señor. Sí, sí. Escuché, Pero escuché. yo no sé este chico, Denis. Y no sé. No sé si era, no, trato, pero me cuesta. ¿Vos le escuchaste a Zapac? Sí. ¿Vos le escuchaste? Escuché. Le felicitó a Luqueño. Y pisó tierra. Después me apercibieron porque no le pregunté por Almeida. Ya pasó ni lo de Almeida. Y sí, aparte de esa misma noche él no le dio importancia. Minimizó. No, porque Sí. me cuestionaron, pues, ¿por qué no le preguntaste lo de ese que dijo ese que va a poner tu recreación, Baillo, ese de... No es elegante, ese que dijo Irán Almeida. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Nunca vamos a ir a Cerro Porteño. Quería que yo le ponga eso. Esto quería que le ponga a Gustavito. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Nunca vamos a ir a Cerro Porteño. Quería que le ponga esto. ¿Vos qué le pondrías vos? Y no, para mí el presidente no le dio importancia ya el domingo a la noche. Sí. Porque esa noche habló del tema y dijo, no. Hasta se podía haber molestado, me parece, porque en algún momento a veces se apaga así. Le tocaba ese tema y, bueno, Arturo, te iba a decir. Vos pues, a escuchaste la veces- entrevista, vos escuchaste la entrevista. Sí. Estaba orientada de otra manera. ¿Ahorita no escuchó? No escucha. Ocurre que Gerardo habló con él, charló, conseguimos la entrevista. Y preguntarle, eso sería, no sé, no sé. ¿Tú estás durmiendo esa hora? No,
estaba ya despierto, pero... ¿Sabes qué hora era la entrevista? Y ahora... 9 menos 20. Sí, estaba despierto. Estaba despierto. Bueno, el programa para yo me despierto. ¿Usted qué hora se despierta? 6:15. Lunes a viernes. 6:15. La hora que me acuesto. 6:15 de despertador. Ayer llegué tarde y le dije a Gustavito poner por los goles de Cerro y en esa avenida. Por no que me despertar, me movilicé tarde por otras razones. ¿Entendés, niño? Sí, señor. Vos le escuchaste el zapato. Sí. Vos le escuchaste el zapato. Sí. La lumínica de Cerro va a tener la mejor lumínica del país, dijo en la entrevista. Sí. Porque ya estamos caducando con este sistema. Eso por lo menos teníamos en cuenta. Le pregunté si iba a haber corte, en un momento dado corte, entiéndase que si nos va a jugar, mientras y tal, y dijo que parece que para la época moderna ya le hizo una pregunta al viejazo. Hoy día vos podés cambiar en el momento que quiera, pero visto ya es otro momento, eso de parar, no se juega. Y las declaraciones que van a escuchar de Zapal, muy equilibrada, en todos los órdenes. No es que dijo, sí, vamos a ser, no, tranquilo nomás. ¿Qué dice? Ahí se acordó otra vez la barra. Le tapamos. ¿Querés seguir vos, Gustavito? Vení a dirigir vos por ahí. Vení nomás a dirigir ya acá. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mareno, Ñembrucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Cuándo juega Guaraní Sol de América? Guaraní Sol de América es el 12 de octubre a la misma hora de Olimpia Libertad, 19:30. ¿Quién te dijo? Y así salió la programación inicial. Soy malo. A veces no debo respetar a Víctor Liliano. A veces uno se informa. ¿Dónde va, Denis? Sí, señor. El partido se puede poner, niño. Sí, señor. Guaraní Sol de América pasa para el jueves 13 de octubre. A pedido del Club Guaraní. ¿Guaraní? Guaraní sí. Versus Sol de América pasa para el jueves 13 de octubre a pedido de Guaraní, dice el club. Entonces, a pedido del Club de los Boca. Sí, para no repetir Guaraní nomás. Entiendo que es por el tema del aniversario. 12 de octubre es justo el aniversario de Guaraní. Creo que... ¿Y cuándo juega Cerro contra Sol? Ahora el viernes. ¿Y quién está de aniversario el viernes? Al día siguiente, el aniversario. El 1, pero se adelantó porque el festejo del club va a ser esa noche. Es viernes aguardando el sábado. Entonces por eso 18:30 el partido un poco más temprano se juega al final este viernes. Y Sol Cerro, 18:30. ¿Y quién está de aniversario? Y Cerro al día siguiente, el 1, pero esa noche hace su cena, su festejo. Sí, eso dijo Zapal. Exactamente. Zapal dijo. O sea, el festejo es esa noche. Guaraní Sol de América pasa para el jueves 13 de octubre a pedido de Guaraní. Esto es nuevo, ¿verdad? Sí, es nuevo. Volvió la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Desde hoy hasta el viernes vas a encontrar todo lo que estás buscando, con descuentos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y atención, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú. Tienen envío 100% gratis. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Confirmado, el Guaraní Sol de América pasa para el jueves 13 de octubre a pedido Guaraní. Ahora estoy preguntando al arquitecto si me puede decir el horario del partido. ¿Qué tal, Arturo? Hola, Miguel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo Monumental? Miguel. Presidente, ¿cómo está? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo Monumental? Miguel. Sí. Miguel. Tiene que hablar. Sí. ¿Cómo andaba, Miguel? En todos los lugares y más lo implica que se risa. Esperala, Miguel. El partido en principio a las 17. Se marcó a las 17 a confirmar. Horario a las 17 a confirmar si querés poner. Buen horario. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, un saludo para vos y la audiencia. Bueno, felicidades, Daniel Rodríguez, presidente deportivo luqueño. En la televisión hablaste algo de terror, ¿verdad? Fue un momento de desahogo, Arturo. Realmente para nosotros fue un año muy complicado. Y bueno,
sí, en mi caso en particular creo que fue el fin de una película de terror y mucho aprendizaje también, ¿verdad? Porque el luqueño venía de muchos años de manejo, tuvimos que tocar fondo y bueno, y a partir de ahí es la reconstrucción de una nueva institución que tiene que ir dando cambios importantes. Primeros en los cambios. ¿Perdón, Arturo? ¿Cuáles son las variantes que vos buscás? ¿Qué es lo que tienen que cambiar en Bueno, primero Arturo, de lo institucional es, recordarán todo el Sportivo Luqueño, una institución que estuvo por muchos años politizada. Hoy en día la única bandera del Sportivo Luqueño es la azul y amarilla. Han desaparecido los socios bonos, los luqueños han vuelto a su casa, es el club que se abrió para todos los luqueños. Y bueno, y a partir de ahí apuntar fuertemente a la parte deportiva, a la parte social. Hoy estamos trabajando muy bien con todo lo que es la formativa, con los canteranos. Luqueño sube con cerca del 50% de los jugadores titulares que son de la casa, así que muchos cambios que se están dando a poquito y bueno, que esto tiene que continuar, ¿verdad? Un proceso importante que lo estamos llevando adelante y esperamos que rindan sus frutos en la brevedad posible. Sabrá, Daniel, y te va a dar el panorama la primera, que con el respeto de lo que hicieron en el ascenso hay cosas que se deben tener mayores herramientas, sin echar de menos ninguno que hizo la campaña de los canteranos, como ustedes llaman, se llaman ahora, los experimentados. Hablamos con Miguel Sazú, nos dijo voy a dar respuesta dentro de un mes, cómo está el tema para que se anuncie oficialmente su continuidad con el técnico de Luqueño. Sí, nosotros estamos conversando con el profe Sazú. De hecho, el ciclo todavía no terminó, tenemos un plantel de jugadores, pero ya venimos conversando sobre la posibilidad de ir fortaleciendo este equipo, este plantel, de manera tal a que podamos encarar de la mejor manera el año que viene ya estando en primera. ¿Y cómo vas a hacer con relación a... Ahora hay un presupuesto que podés manejarlo a través de la televisión con los derechos que son, creo, salvo que esté equivocado, $1.500.000, Daniel. Sí, vamos a sentarnos a hacer números con el profesor Sazú, también en todo lo que corresponda a todos los gastos operativos propios del Sportivo Luqueño, y bueno, tenemos que tener un presupuesto acorde a la realidad del Sportivo Luqueño y en función a eso armar un equipo competitivo. Pero mira, es cierto, yo respeto mucho, pero mira que la intermedia sirvió a nuestros jugadores para ganar en muchos aspectos, desde lo anímico, desde el carácter mismo, para aguantar la presión. O sea, hubo mucho crecimiento de nuestros jugadores. Luqueño tiene una base importante, y bueno, y a partir de ahí es ir viendo con el profesor Miguel Ángel Sazú las herramientas, los elementos, los recursos que necesitamos como para que el año que viene podamos ser protagonistas del campeonato. Bueno, el estadio. Hablaste con la autoridad de la APF, la reestructuración, la seguridad, tribuna, todo lo que tiene que ver para que esté habilitado y como corresponde al próximo año. Hay que hacer una inversión. ¿Cuánta gente va a ir de retorno a primera? Ni hablar cuando le vayan a Olimpia y Cerro. Hay mucho ahí por recoger si las cosas se manejan muy bien, Daniel. El tema del estadio, nosotros estamos dando cuenta, Arturo, el sector de plateas es un sector donde nosotros tenemos altas expectativas de recibir a la ayuda de la Municipalidad de Luque. Y apuntamos a eso, a que la reparación de dicho sector esté completamente culminado antes del inicio del campeonato del año que viene, y después nos quedarían dos sectores donde estamos buscando recursos como para el año que viene los 4 sectores del Feliciano Cáceres ya estén completamente habilitados, como para que el retorno a primera división sea de pura fiesta en la República. Pero con todas las tribunas habilitadas, los sectores. A eso apuntamos, Arturo. Estamos buscando los recursos. Lo más cercano es el sector de platea, que estamos trabajando con la Municipalidad de Luque, un compromiso del intendente municipal,
para reparar dicho sector, así que eso es lo más cercano. Y después sí ver otras fuentes de financiamiento para reparar los dos sectores restantes que quedarían, que es el del sector de graderías norte y preferencia. APF no puede, la APF no puede, perdón, la APF no puede la APF tiene que tener interés propiamente dicho como entidad en ver si se puede darle una mano al luqueño. Y vamos a conversar con el presidente Robert Harrison. Él es un presidente con mucha apertura, con mucha visión, y estoy seguro que si la APF tiene posibilidades va a extender la mano al Sportivo Luqueño, no solamente viéndolo como una inversión para el luqueño, sino también como una inversión para el fútbol paraguayo, porque es un estadio que tiene condiciones como para albergar torneos internacionales inclusive. Sí, con capacidad para ¿cuánto? ¿25.000 más? 28.000 espectadores, Arturo. No te imaginas. Pero ocurre que en el interés que vos tenés como presidente, miembro de la directiva, está el tema de las demandas al luqueño. ¿Cómo afrontás las demandas que tiene? Y vamos sobrellevando eso a poco, Arturo. Estando nosotros en intermedia, tuvimos muchísimas demandas que levantar, las pudimos hacer, y bueno, ahora un poquitito más mejor acomodados, regresando a primera, vamos a seguir buscando el calce financiero que necesita el Sportivo Luqueño para ir saneándose a poquito. Terminado el campeonato, está el ascenso, cierto, si son primero campeón tiene la vitrina, el hecho de estar en primera. ¿Cómo encarás el próximo año, Daniel? ¿Ya se sentaron bases o es prematuro o van a esperar que termine el campeonato primero? No, nosotros ya venimos conversando con el profesor Sasúa hace tiempo. Hoy vamos a esperar a que termine el campeonato. Este campeonato termina de aquí a 2 semanas, pero a partir de ahí ya es tomarnos seguramente una semana de descanso y después sentarnos a planificar todo lo que va a ser el 2023. Cuidando todos los detalles, Arturo, inicio de pretemporada, en qué lugar lo haremos, las contrataciones que se requieran, y todos los recursos y los recaudos que se requieran como para que nosotros podamos realmente entrar en el campeonato 2023 siendo protagonista, que el Sportivo Luqueño sea protagonista. A eso apuntamos. Y tener que apuntar a ver cómo puede la barra luqueña no extralimitarse. Eso es un aspecto, hay antecedentes. Lo que pasó ayer, por ejemplo, en las propias calles, gente que huía despavorida, que en el plazo de festejar el ascenso condujo a otra cosa. ¿Cómo manejás el tema de esta agresividad, de esta violencia? No sabes, Arturo, que yo creo que el Luqueño es una de las pocas instituciones que está combatiendo fuertemente este flagelo, pero aquí no solamente depende del Sportivo Luqueño, depende de que las instituciones del Estado funcionen. Nosotros hemos hecho demandas en contra de las barras del Luque, y estas demandas están durmiendo en el Ministerio Público. Yo te aclaro, nosotros no entregamos entradas de gentileza, posiblemente el Luqueño sea uno de los pocos que no lo está haciendo, y bueno, es una cuestión que es un problema social, te diría, porque muchas de estas personas realmente ni siquiera son hinchas del Deportivo Luqueño. Ahora se van, están ahí, hacen grupo y bueno, van única y exclusivamente para perjudicar. Pero yo te digo, esto es un problema social que no solamente afecta al Sportivo Luqueño, afecta a Olimpia, a Cerro Porteño, y es algo en el cual tenemos que sentarnos todos juntos y ver la manera de erradicar. Pero independientemente de eso, Arturo, yo te digo, ayer, lastimosamente, bueno, como ustedes son medios de la capital, no están en Luque, pero ayer fue pura fiesta, algarabía, uno ve en las redes sociales, pero más de 100 videos emotivos de gente, familias enteras, con el desahogo, la gente ingresando en el santuario de la ciudad de Luque, con las banderas de Luque, todos vestidos del Deportivo Luqueño, y yo quiero destacar eso, ¿verdad? Que hay una gran mayoría de luqueños, de gente de bien, que entendieron que era el momento donde teníamos que estar todos juntos, y fue un momento muy lindo, muy emotivo, para todos nosotros los luqueños, me incluyo, ¿verdad? Pues yo soy un hincha más del Deportivo Luqueño, que circunstancialmente estoy a la cabeza de la institución, y que se le dé amplio destaque
a los desmanes que realizan estas barras bravas, realmente a mí me duele, ¿verdad? Porque también ahí le estamos dando mucho protagonismo a gente que le hace mucho daño al fútbol y al país. Estamos viendo a la gente en el santuario, un espectáculo maravilloso, ¿no? Muy emotivo. Sí, Arturo, y imagínate, y tantos festejos, todo lindo, y para cerrar la noche, esta gente, estos inadaptados se van y hacen lo que hacen, ¿verdad? Pero yo te aclaro, nosotros no vamos a entrar en gentileza, somos los primeros que queremos que se radique esto, pero necesitamos que todas las instituciones del Estado también transiten el mismo camino, si no, esto no funciona, ¿verdad? Porque si una persona va y rompe tu auto, o va y arma desastre en la vía pública, el policía lo tiene 24 horas en el calabozo, y al día siguiente un fiscal lo libera de vuelta, bueno, así no funciona, ¿verdad? O van y le pegan a un policía, y 24 horas después un político llama y esta gente sale de vuelta. Es muy poco lo que nosotros podemos hacer como institución deportiva. Sentando en una posición firme, Daniel, de lo que querés y pretendés para el Deportivo Luqueño, pero son los pocos los que pueden incidentar todo y producir un tremendo daño para un estadio que después puede ser clausurado con toda la inversión, con todo lo que hay, la falta de garantía. Ese es un tema que tenés que manejarlo muy bien asesorado y como corresponde, y lo estás anticipando vos, que así tratarás de hacerlo. Sí, en eso estamos, Arturo. Sabes que la gente de repente ya le pierde la paciencia, ¿eh? Te digo, el mismo hincha luqueño, el hincha común. Entonces, esto es algo de todos juntos lo tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Pasar de un escenario negativo a un escenario positivo. Pero es un problema mucho más profundo que escapa ya de lo que nosotros podamos hacer como institución deportiva. Es un problema social, Arturo. Totalmente, no, ni siquiera entramos. Lo que digo es que, como es una ciudad, es un pueblo, todo luqueño, la República de Luque, entonces bien, en el buen sentido de la palabra, que sea cada que vaya un visitante recibido y que se tome conciencia, eso fuera lo que Independiente Fuente puede parar un resultado, va a significar un gran ingreso para el luqueño, llevar a los tradicionales, los de convocatoria, que tengan peso local. Hay mucho en el fondo para ser tratado y analizado, Daniel. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Y tengan la seguridad que de parte del Deportivo Luqueño vamos a hacer el mayor esfuerzo, vamos a poner el mayor empeño como para que esto vaya desapareciendo. ¿Y algún gerenciamiento podrá haber o no? No descartamos absolutamente nada, Arturo. Nosotros necesitamos, sería ingenuo de nuestra parte decir que somos autosuficientes, estamos lejos de eso. Y bueno, vamos a buscar nosotros todas las alternativas que sean ventajosas para el Deportivo Luqueño para que de a poquito esta institución tan cara a nuestros afectos recupere toda la fuerza y el brillo que se merece. Lo que decía, que no se descarta un crecimiento sin que pierda su esencia institucional natural luqueño. Así es. ¿Y eso ya está en carpeta, se ve? No, nosotros hemos conversado y seguimos conversando con mucha gente, y si el día de mañana tenemos una propuesta que sea sumamente importante, interesante para el Deportivo Luqueño y que no arriesgue los intereses de la institución, por supuesto que vamos a sentarnos a ver lo mejor para la institución. Bueno, felicidades, Daniel, gracias por tu tiempo, muy amable, disfruten. Muchas gracias, Arturo, un fuerte abrazo. Gracias igual, Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Las SVGAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a vmyflores.com, regala amor, regala vmyflores. Comisario Jorge Palacio, ¿cómo te va, comisario? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Arturo, para hoy tu audiencia, a la entrada y disposición de ustedes. Bueno, comisario Jorge Palacio, de los festejos de Luqueño, un espectáculo maravilloso se vivió en la propia ciudad por el ascenso, pero está la otra cara de los inadaptados. ¿Cómo se analiza el tema y qué pasa, comisario?
Bueno, como ustedes saben que la afición deportiva luqueña, entre los hinchas, el llamado Barra Brava, hay dos líneas, uno es la Barra de Luque y el otro Chancholigan. En ese momento estaban realizando la caravana posterior al estadio, se hizo un encuentro central, se produce una gresca entre los dos grupos, del cual resultó con herida de presumiblemente arma de fuego una persona de 26 años de edad, Leandro Javier Areco Gómez. Recibió una herida en la pierna, el lado derecho a la altura de la rodilla, razón por la cual fue derivado hasta el hospital de Luque, de donde él mismo solicitó su alta médica y salió caminando. Sin denuncia de nada. No, la mamá se apresuró hoy a realizar la denuncia ante la policía, el cual va a ser comunicado a la instancia correspondiente. ¿Hay sindicados? No hay sindicado, o sea que alias, pero hasta ahora el nombre todavía no estamos manejando, estamos viendo circuito cerrado ahí de la zona para poder identificar al autor del hecho y a ver cómo comenzó el altercado. ¿Hubo vehículos rotos, casas dañadas, vehículos? No hubo porque estaba ahí prácticamente enfrente del estadio, personal de antidisturbios más pelotón de montada lograron dispersar al grupo y así evitar más peores para toda la afición, y también ya a esa hora retiraron casi toda la gente que estaban realizando la caravana y el festejo. Bueno, comisario, ¿algo más, comisario, o es suficiente en esta entrevista que quieras agregar o decir? No, y le pedimos a los dos bandos que puedan llegar a realizar un encuentro, y por el bien del deporte y por el club, ya que todos son del Luque, se hagan una sola hinchas de barra organizada y que puedan llegar a un entendimiento para que se puedan evitar estos tipos de enfrentamientos. Chao, comisario, gracias por tu tiempo, muy amable. Para Arturo, estamos. Gracias, Jorge Palacio, comisario, la comisaria y jefe de la comisaría tercera del Luque. Vamos a escuchar, se apaga en instantes. El Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Llegó a la colección de autitos Shell. Son 4 autitos a batería con control Bluetooth y se puede manejar con el celular. Llévalos por cargas de 150.000 en combustibles más 50.000 guaraníes. Y cargando Shell V-Power puedes elegir el Ferrari F1. Además, puedes ganar un viaje para 2 personas al Gran Premio de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos colección Shell. Juan José Chapá, presidente de Cerro. Bueno, Juan José, contanos el momento de Cerro. Como presidente de Cerro, hubo muy buena respuesta de público, un público muy entusiasmado en lo que vive en esta parte del campeonato, Juan José. Así es, Arturo, contento por el momento, por el nivel futbolístico, en pleno crecimiento, en una semana importante donde cumplimos 110 años de vida institucional, así que tenemos la fiesta aniversario el viernes, pero antes de la fiesta, el partido con la América en Villaliza. Y vamos a Villaliza como corresponde, ante un rival siempre complicado como nuestro querido vecino,
Así que a buscar los 3 puntos, que sea un gran partido y luego celebrar los 110 años de vida de la institución, Arturo. Institucionalmente, ¿qué es lo que más sentí como presidente de Cerro a nivel institucional, fuera de lo estrictamente futbolero? Bueno, el club está yo creo que está en su mejor momento institucionalmente por todo lo que tiene y todo lo que va a tener, ¿verdad? Desde la fundación, desde el parque, la palabra inicial del colegio para los jugadores que ha comenzado y que tiene un presupuesto establecido y aprobado y presentado a comisión directiva de la fundación a la comisión directiva del club. Creo que vamos completando el círculo, tenemos que volver a potenciar la lumínica de La Olla todavía, a pesar de sus cortos 5 años, ya no es la mejor tecnología, por lo tanto siguen los compromisos y un plantel que mientras tanto va creciendo, Arturo. Clasificamos primero en nuestra fase de grupo Libertadores de Futsal FIFA, le ganamos a los 3 rivales al último campeón de América. Creo que en líneas generales vamos bien, siempre con muchos compromisos, buscando el equilibrio económico que no llega, que va a tardar todavía en llegar, pero la institución está fuerte, fortalecida, bien mantenida como corresponde. Y en líneas generales vamos bien, vamos por buen camino con el compromiso de la comisión directiva, de la directiva también de la fundación, y todo lo que es el plantel, cuerpo técnico y todas las disciplinas que nos acompañan dentro de lo que llamamos deporte amateur, que ya no son más amateur, ¿verdad? Futsal FIFA y todos los demás deportes que Cerro tiene un destaque, así que todo lo que estamos apostando vamos a un buen camino, y lo más importante es lo deportivo, Arturo. A pesar de tu pregunta, va por lo institucional. En lo institucional es más fácil manejar cuando todo es más previsible. En lo futbolístico, tener un buen nivel que empieza a crecer en esta segunda rueda es aún más importante, porque es la rueda donde vamos a definir el campeonato y necesitamos que el equipo se destaque como lo está haciendo, como está creciendo homogéneamente en todas sus líneas, para hacer lo que se pretende. Uno de los mejores equipos del Paraguay, si no el mejor, y ser el equipo campeonable con quien todos soñamos. Cuando rinde como rindió contra Tacuarí, y en la producción que tuvieron jugadores en el orden individual y colectivo, vos te preguntás para vos mismo, ¿por qué esto no se mantiene? ¿Te preguntaste, Juan José? No, realmente no. No porque, no, lo que pasa es que nunca llegamos a un gran nivel este año. Entonces, no venimos de un gran nivel. Estamos alcanzando un buen nivel. No sé si es grande todavía, eso habría que evaluar también por la calidad de los rivales. Creo que Tacuarí, si bien es un equipo rápido y muy interesante, Cerro entró con demasiada confianza a este partido y hizo fácil lo que parecía difícil. No siempre se da, se destaca el rendimiento del equipo, de cada uno de los que estuvieron en la cancha, así que no estaba pensando yo por qué no llegué, porque hemos bajado rendimiento, porque nosotros este año, como dije, ese nivel de toque y desplazamiento fue el primero, pero llega a tiempo para pensar en cosas más importantes. Así que nada más que eso, un buen camino, un campeonato donde estamos ahí todos ahí arriba, que no se define ni remotamente todavía y que va a ser difícil, Arturo. O sea, no a creernos que ya está todo. Para ratificar eso hay que ganar el viernes, para que estos puntos de La Olla valgan, hay que ganar en Villaliza y seguir manteniendo el equipo en la cúpula del torneo. Estás hablando con una madurez dirigencial que tiene un mensaje, que los años te enseñaron a no irte por los extremos, Juan José. No, es que cómo vamos a ir por los extremos si estamos entre todos ahí peleando por el mismo objetivo y respetando a los rivales. Nosotros somos muy respetuosos de todo el trabajo dentro del fútbol paraguayo. Y ahora que vemos una selección que está creciendo, también nos alienta a tener lo mejor posible dentro de nuestros clubes, ¿verdad? Hoy nosotros, de la mano de Chiqui, que le dimos el respaldo necesario cuando quedamos con los resultados, nunca estuvimos lejos de la punta, ¿verdad? Creo que en el peor momento estuvimos a 4 puntos este año. Sin embargo, era como un caos. Las barras, por llamarlas así, o gente dentro, se manifestó a tirar bombas, a tomar cerveza, a molestarle al plantel. Y con esto que estamos haciendo, sencillamente le tapamos la boca a los inadaptados. Demostramos que el club puede tener algunos bajones, pero nosotros no por eso vamos a tirar la toalla ni vamos a desesperarnos, y hay siempre una revancha. La revancha es, hoy ya es a 3-4 días, ni siquiera una semana, y esa revancha se está dando, y eso no significa, Arturo, que ya está todo, ¿verdad? Vamos a ver, ojalá estemos bien centrados en lo que es Sudamérica. Por eso yo el mensaje ya para el departamento de fútbol, después del partido ya sé, bueno, hemos logrado un gran triunfo en casa como tiene que ser, pero la verdad es que el desafío es Sudamérica.
Así que ya pensemos en la América, cuidemos al plantel, estemos concentrados porque este es un gran triunfo, pero alcanza hasta hoy. Mañana ya hay otro objetivo y ese objetivo lo tenemos ya en este corto plazo que se llama Sudamérica. Por eso no hacernos los guapitos y rápidamente prever lo que se viene, Arturo. Finalmente esto es regularidad y eso es lo que necesitamos. Por eso te preguntaba, Juan José, de la experiencia propia en la dirigencia de Cerro, de no aleluya, aleluya, este es el equipo, sino paso a paso lo que estás diciendo. Paso a paso, sí, y mantener los resultados. Por eso, vamos a ver. Pienso que Villa Elisa, Sudamérica, tiene una hermosa cancha, lo cual favorece el nivel político que Cerro muestra cuando las canchas son buenas, y que debería ser el pan de cada día para el fútbol de primera división, como mínimo. Y la reserva debería jugar en escenarios que no están a la altura, porque eso es un retroceso, ¿verdad? Los malos estadios son un retroceso enorme. Estoy hablando principalmente del nivel de gramado, ¿verdad? La cancha, si no la logística, eso es algo que es difícil de pedir todavía, ¿verdad? Pero sí, por lo menos, que la inversión principal de los clubes esté en la calidad de su pasto, de su cancha. Es fundamental para que nosotros tengamos un mejor nivel como país, como clubes. Sí, también un mensaje para el cuidado y la atención que tiene poner los clubes, y acá puede participar la propia Asociación Paraguaya de Fútbol, darle un soporte para los propios campos, Juan José. Y sí, yo creo que da. Lo importante es que los clubes inviertan en eso. Pero hay muy buenos campos, yo no me estoy quejando, creo que hemos mejorado mucho. Si bien no alcanza ahora con los clubes que están ascendiendo, estamos también muy contentos por Deportivo Luqueño principalmente. Es la pura verdad, no sé cómo es posible que haya descendido, pero hoy de vuelta a primera división es una alegría para todos nosotros. Este mensaje tuyo va al pueblo luqueño y lo está diciendo que sentís bien la vuelta de lo que significa el luqueño, convocatoria, tiene que ver su estadio y la vuelta primera, Juan José. Sí, realmente, por eso no me preguntaste, pero como estaba pensando en eso y viendo tantos luqueños a mi alrededor, en nuestro entorno también, pues Luque es parte de la Gran Asunción, pero ya no es una ciudad vecina, estamos todos ya mezclados, estamos pegados y bueno, el retorno de Luque muy bienvenido, no tiene nada que ver con ningún fanatismo, pero Luque siempre fue de primera y es importante que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Así que le costó mucho, a duras penas, como a todos, pero están sentadas a la base para su retorno. Ojalá le vaya bien en el futuro. Claro, y a Triqui también, que lo tuvimos hace pocos años. Recordar, Arturo, que grandes partidos el Deportivo Trinidense hace 5 o 6 años. Sí, señor. Trinidense, luqueño. Y te debo preguntar, agregado a esto, porque es así, la lumínica, para no dejar ya, estás muy feliz con la vuelta del pueblo luqueño al campeonato de primera, sin dejar de bloquear a Trinidense, te pregunto, la lumínica, ¿habrá un corte para mejorar la lumínica en Cerro y ponerse al día con lo más moderno, Juan José? No sé si un corte, eso ya van a determinar los ingenieros, no debería haber ningún corte, deberían hacer a la tarde de la lumínica que está, pero tengo entendido que la lumínica se cambia toda, que no es compatible con la actual, y bueno, también tengo entendido que una exigencia de Conmebol, el nivel de los lumen, uno ve un gran nivel todavía en la nueva olla, en la lumínica. Para mí es realmente, ¿cómo decirte? El tema de la lumínica y tener que cambiar es una patada, ¿verdad? Una patada en contra. Pero las normativas son cada vez más exigentes y Cerro, como tiene este estadio, lo mejor es lo mejor, siempre tiene que tener lo mejor. Entonces, para ser mundialista a nivel de estadio se tiene que hacer un esfuerzo y se tiene que actualizar, ¿verdad? Hay mejores lumínicas ya en Paraguay, que a lo mejor no lucen porque los estadios no son muy atractivos, vamos a decir, o no son muy completos o muy grandes o lo que sea, pero ya hay mejor lumínica o mejor tecnología que la nueva olla. Entonces nosotros este año vamos a definir para que el 2023 Cerro tenga la mejor lumínica del país. Está diciendo Juan José Cerro para el 2023 con la mejor lumínica del país. Individualmente, para cerrar la charla, porque no podemos escaparnos al tema individual de los jugadores de Cerro. Piris Damota, Federico Carrizo, Galeano, ahí lo ves, ¿no? Impecables todos. Brian Zamudio, todos, y los que están en el banco también, ¿verdad? Creo que Cerro, siempre hablamos de eso, Arturo, que Cerro como equipo se destaca. No en cuanto a individualidades, por más que tenga muy buenas individualidades. Que Cerro llega alto cuando tiene un equipo que juega homogéneamente, y eso se demostró en este partido, y también, ¿por qué no decirlo? La semana pasada tuvimos en Itagua
fuimos muy superiores al 12, pero bueno, terminamos sufriendo como muchas veces. Por eso es que ese es el desafío a superar, que nos cuesta bastante. Yo sé que el trabajo es muy serio, tanto el profe y su dirigido como todo el plantel, así que tenemos que ver esos resultados, ¿verdad? Y ya lo estamos viendo. Ojalá se pueda mantener y vayamos teniendo la chapa de candidatos. Esa es la idea. Bueno, y Carrascal, bueno, si vamos a hablar individualmente, el último... Todo hizo un gran partido. Sí, señor. Tuvo el Pica con la selección, pero y Moreno Manti, que también está con su selección en estos partidos, pero bueno, nosotros no por eso dejamos ni peticionamos no jugar nuestros partidos, que jueguen lo que están, y se nota que hay un compromiso del plantel cuando se da un juego colectivo positivo, ¿verdad? Coordinado, complementado. Pero bueno, espero que tengamos ese nivel en los siguientes partidos, que no es fácil, y como dije, nos podamos mantener allá arriba. Un anticipo, Juan José, el aniversario de Cerro, y lo hacemos ahora con este nuevo aniversario, al pueblo azulgrana, Juan José. Lo más importante es el compromiso de la comisión directiva, el amor, el cariño por nuestros colores. Ahí hemos recibido un club y lo hemos mantenido en lo mejor de lo mejor. Creo que hemos crecido mucho, Arturo, y eso es muy importante para la masa azulgrana. Siempre buscamos hablar en verdad de lo que es el compromiso de Cerro y sus dirigentes, y lo estamos haciendo muy bien. Yo creo que es difícil que nosotros nos pongamos una nota, así como tenemos altibajos, siempre apostamos a la institución como tal y también al fútbol como corresponde, como una prioridad. Contento de este momento, cerca ya de clasificación de Copa, y buscando siempre lo mejor para el club. Ese compromiso está ahí, se va a mantener siempre, y espero que sigamos en la mejor senda deportiva posible. Gracias, Juan José, muy amable, gracias. Adiós, Arturo. Adiós, gracias. Juan José Zapá, presidente. Frases de colección. Nosotros, de la mano de Chiqui, que le dimos el respaldo necesario cuando quedamos con los resultados, nunca estuvimos lejos de la punta, ¿verdad? Creo que en el peor momento estuvimos a 4 puntos este año. Sin embargo, era como un caos. Las barras, por llamarlas así, o gente dentro, se manifestó a tirar bombas, a tomar cerveza, a molestarle al plantel. Y con esto que estamos haciendo, sencillamente le tapamos la boca a los inadaptados. Demostramos que el club puede tener algunos bajones, pero nosotros no por eso vamos a tirar la toalla ni vamos a desesperarnos, y hay siempre una revancha. Frases de colección. Eso dijo Juan José. Estadio mundialista quiere. Sí. ¿Va a ser el mejor estadio del Paraguay? ¿Que dijo en qué? Ante la exigencia de Conmebol. Exactamente, en la lumínica. El cambio de las luces en este caso pasará a ser el mejor estadio en ese sentido, en la luz también. Bueno, no hay caso con Miguel Carlos. ¿Vos le crees que sea Miguel Carlos? Sí, yo creo. Sí, creo que es hora que hable. Pasaron la semana y sí. Sí. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Bien, Miguel, qué bien. Te extraño más que nunca. Gustavito, ¿sabe por qué se lastimó Richard Ortiz? Abandonó la práctica de la selección, Miguel. ¿Y con quién juega Olimpia? Ahora ante Guaireña. ¿Y después? Y después entre semana ante Tacuarí. ¿Y cómo va a jugar? Es el partido que se perdería ante Tacuarí porque él está suspendido para jugar ante Guaireña. No puede jugar. Eso le salva. ¿Y después? Pero igual hay poco tiempo de recuperación porque ya el miércoles que viene juega otra vez Olimpia. ¿Pero usted no juega porque está suspendido? No, ante Guaireña no iba a jugar de todos modos. Para el miércoles. Ese me tragué yo. ¿Puede jugarse contra? Contra Tacuarí es el siguiente partido, el miércoles a las 20 horas para 1. Ese día tiene la particularidad que a la misma hora juegan Olimpia y Cerro. Olimpia Tacuarí y Cerro Ameliano. No sé por qué programaron así, pero los dos juegan a las 20. Miércoles 5 de octubre, el próximo miércoles sería. ¿Ahora, la próxima semana? Y sí, la próxima semana. ¿Qué día? Miércoles 5 de octubre. 20 horas Olimpia Tacuarí en para 1 y 20 horas Cerro Ameliano en La Olla. Tira sobre, queremos saber el público qué va a decir, el público qué partido vamos a transmitir nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Un abrazo grande, ¿cómo andan? Bien, Juan, vos sabrás, son trascendidos comentarios con Juan Cortés, nuestro distinguido colega, te dice, ¿qué queremos? Algo, son rumores trascendidos que Alexis Duarte de Cerro estaría en el interés de River, el central. Se cortó, ya volvemos.
En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más, contactar al 0993-400-044 Asismed toda la vida. Se cortó la comunicación. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Bartón Gol de media cancha. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Megalabs. Ahora vamos con el WhatsApp directo. Juan, ¿cómo te va? A ver, ahora si me escuchan, ¿cómo les va? Bien. Surgió la información, se le preguntó a Cerro, la dirigencia, hace bastante tiempo, interés de River, en el caso de Alexis Duarte, el central de Cerro Porteño. ¿Hay algo, no hay algo, no solamente son trascendidos, Juan? Solamente son trascendidos algunos rumores, es verdad que es un futbolista que en su momento estuvo en el radar, pero bueno, vamos a ver cómo avanza. River está buscando, entre otras cosas, la posición de central, y es un futbolista que interesa, pero bueno, interesa desde el punto de vista del scouting que están haciendo en el cuerpo técnico de River. Veremos en definitiva si hay alguna oferta de aquí en adelante como para poder consolidar. Claro, incluso lo vieron en vivo, como se dice, Juan, hizo muy buen partido contra Tacuarí, salió del fondo, se fue arriba, hizo jugadas muy vistosas, dicho sea de paso. Yo no sé si tenía conocimiento Alexis Duarte que lo estaban viendo, pero River tiene interés. Él lo está viendo, es uno de los centrales que está proyectando para el futuro, y bueno, veremos en definitiva si esto avanza, pero sí, es uno de los jugadores que consideran tiene un buen presente y mucha proyección, pero especialmente buen presente como para poder ser parte de este equipo. Eso tiene que ver, por ejemplo, con Robert Rojas, que fuera a River de la Argentina, con los centrales paraguayos, nacionalizado Héctor David Martínez, con la historia propia de zagueros paraguayos en River tiempo atrás. Sí, y además con que seguramente va más de un central, seguramente emigrará a partir de 2023, si no es en el mes de enero, será durante el transcurso, porque tanto Martínez como Pablo Díaz tienen las posibilidades de salir durante todo el año que viene, y bueno, y en definitiva esto también, más el arraigo, como lo decís, de los centrales paraguayos en la historia de River, hacen que un jugador como Duarte esté en el radar. ¿En qué momento River dice sí, estamos interesados? ¿Cómo se maneja el tema en River? Oficialmente digo. Una vez que termina de consolidarse el interés concreto por parte del entrenador, allí le bajan los nombres a la dirigencia y comienzan a realizarse vía representante del futbolista o si no directamente entre ambas dirigencias. Siempre la aproximación es en el representante del futbolista o el representante del jugador a través de, en este caso, el Club Cerro Porteño. Pero bueno, son las primeras charlas que seguramente de aquí antes del fin de año se pueden llegar a dar si es que se sigue consolidando ese interés. Bueno, Juan, el caso de Robert Rojas, ¿cómo está? Está bien, es más, no descartan aquí que puede llegar a jugar en reserva los últimos 2 partidos del año, así que ojalá por Robert, porque la verdad es que está trabajando mucho por la recuperación de su pierna, y bueno, en definitiva creo que tanto esfuerzo merece la recompensa por lo menos de jugar en división reserva los últimos 2 partidos del año, así que está apuntando a eso. Juan Cortés, lo último por ahora, caso Héctor David Martínez, ¿va a ser transferido el paraguayo nacionalizado? Es una idea, si no es en enero, es durante el transcurso del 2023. Hoy no tiene tanto lugar en el equipo, el último fin de semana jugó como lateral por izquierda y bueno, además lo está haciendo en el marco de un presente de River que no es el mejor, y bueno, me parece que en este caso, bueno, él también está de alguna manera ratificando su nivel que no viene siendo bueno, pero bueno, más allá de eso creo que es un jugador de proyección como para poder ser transferido durante todo el año que viene. ¿Y futbolísticamente qué pasa con River? Está en una meseta, digamos, muy compleja de salir. Cada partido es como que es una revancha para poder mejorar, pero bueno, tiene una depresión futbolística de la que hoy no puede salir. Vamos a ver si en el día de mañana, un partido súper importante por Copa Argentina, puede rescatar una victoria que lo reposicione, porque la verdad que en el campeonato local está realmente muy lejos. Gracias, Juan, muy amable por todos los informes. Un placer. Gracias, Juan Cortés. Lo de River, lo de
¿Qué tal, Francisco? Alexis Duarte. Hola Arturo, saludos para todos. Lo de Duarte. hizo un partido hasta de lujo. Sí, sí. Le estaban viendo. Los ojeadores de River. estaban Ojeadores, viendo. así mismo. El Acaba equipo de decir. scouting, decía. El scouting estaban viéndolo. Tuvo una, se proyectó, se fue. Gente del Atlético Paranaense también estaba. ¿También estaba? Sí. Sí, hizo un caño, después una devolución de lujo y Como hay otra de atacante, ataque donde tirón. gana a la derecha. Sí, sí, sí. Hace una pisadita, saca de circulación al marcador y termina metiendo el centro que despeja un hombre de Tacuary. Aparte de todas las virtudes defensivas que tuvo, porque claro. eso es lo principal, pero ahora ese lujo lo incorporó en los últimos partidos con la confianza que tiene. Y vaya River, luego Paranaense. ¿Y Paranaense quién tenemos como colega? Paranaense juega con Flamengo ahora. Sí, final de Libertadores. 29 de ¿Está octubre. gerenciado? No, pero hay hubo un grupo cambio. que- Siempre hay una empresa hay un importante que grupo está detrás. inversor Tuvieron que cambiar el estatuto, tuvieron que cambiar para que ingrese un grupo fuerte económicamente. ¿Y vos eso dónde te va, River o Paranaense de Nicaniza? Yo Si le soy Duarte. aconsejaría que vaya a River. Yo creo que ahí River. puede dar un salto importante para Europa después. Técnicamente es muy bueno y calzaría perfecto el juego de River. Y con los antepasados de los jugadores de paraguayos en River. También. Que es en historia. Ayala y compañía que estaban ahí. Y bueno, ¿por qué no jugaste en River Argentina? No sé. Estuve en Lanús. Pero no te vieron de River. No. Llegó un momento en que habían 4 paraguayos en River. Si le incluías Rojas. Sí. Sarabia, Rojas, Sarabia, Chito, Ayala Cuevas. y Cuevas. 4. Ahí. Y Robert Rojas, River Argentina. ¿Vos crees que ahí de nivel? Yo creo que ahí. Perfecto. Y te acordás que económicamente ¿quién tiene más? Porque el tema es que cuando le pagó a Guaraní por Robert Rojas, tenía deuda River. Sí. Y hay que ver económicamente. Y tardó en pagar esa deuda. Claro, hay que Pasó ver quién un está año para mejor que económicamente. No, económicamente para la actualidad en el manejo mejor paranaense. Pero para el salto que puede dar más adelante por River también es un mundo aparte. Igual River de es- lo que es la liga brasileña también. O sea, Sí. uno dice Paranaense, está en medianía de equipo en Brasil, pero No, te va a pe- jugar miércoles, domingo, miércoles, No, pero domingo y es se va a acostumbrar a ese el de, formato. de medianía de tabla entre los equipos brasileños es el Claro. que le compite a los grandes. Claro, está ahí, por algo está donde llegó Exacto. ahora jugando finales. Pero siempre fue el equipo Pero del dice sur de Brasil. que va a transferir River. ¿Y quién mencionó? Y Martínez es una de las posibilidades Martínez justamente. No, pero David Martínez es lateral, ¿no? O es central. Juega a veces de central y juega de lateral, indistintamente. En River llegó a jugar en línea de 3, por ejemplo, Díaz como también. Díaz el chileno, Paulo Díaz. Pero Martínez, según lo que decía Juan Cortés, a fin de año quizás cambie de aire. Por más que River no viene tan bien en este momento, y eso decía, que varios bajaron el nivel, pero hay jugadores que seguramente ya fueron siendo seguidos hace un tiempo, de torneos anteriores, en River. Y bueno, vamos a ver entonces, vos, niño. Yo le veo más en Brasil, le veo más. En Brasil. Yo creo que el fútbol brasileño y lo que tiene económicamente hoy para pagar un equipo brasileño, que sí va a poder pagar, me parece lo que Cerro va a pedir, principalmente por ese lado, por el lado Porque económico. este partido que hizo fue un partido, el que jugó ahora, fue un partido muy vistoso. Sí. Hizo Sí. sombrero, salió, tocó, se fue arriba. Parece que sabía él. Alguien le dijo. A usted los jugadores le dicen. Seguramente, sí. ¿A vos qué te dicen? Nos avisan. ¿Eh? Nos vinieron a ver. Sí. Le avisan. Te van a ver, sí, así mismo. Y realmente fue un partidazo de Alexis. Sí. Pero con jugada de lujo, esa que saca cerca al bandelín, que hace el sombrero, Sí. esa jugada fantástica. Y después otra en ataque. Sí, exactamente. Terminó en el palo el remate de Zamudio, en esa jugada. Metió el centro, segundo palo y Zamudio al Y poste. se tiene que ir Duarte del Cerro. ¿Su papá dónde está? ¿No quiere hablar, Gerardo? ¿Se va? Yo Yo creo que a fin de año es el momento. Va a crecer mucho si es que se va en River. en este Desde el caso. crecimiento del Por jugador y Gallardo. también lo que le va a inyectar económicamente a Cerro, ¿cierto? Va a ser una pérdida importante en defensa, pero cada cierre de temporada como que queda ahí, él estuvo a punto de y ahora está cerrando, está elevando otra vez su rendimiento, así como Cerro también vino para abajo, él había bajado y ahora elevó otra vez su rendimiento y me parece que es un buen momento, fuera que al fanático no le va a gustar, pero también en algún momento tiene que emigrar. Claro. La infraestructura de Paranaense es de primer mundo. Sí. Y el presidente multimillonario. Por allí pasa. La infraestructura de Paranaense, para vos de Nicaniza, es de primer mundo. El presidente multimillonario. No va a poner chavo en Cerro para la transferencia. Por lo visto es así. Vamos a consultar un poco, Gustavito, eso que vos tenés, Gustavito. Y ya preguntamos a nuestro
¿O le vas a preguntar vos? ¿Vos decís? ¿Querés que le ponga? Vamos a preguntar por lo de Duarte, che. Vamos a preguntar lo de Duarte. Brasil River o Paranaense. Brasil lo que tiene que poner. Si va Paranaense su técnico escolar y si va a River Gallardo. Y allí el Scolari Arce. Pero Scolari había dicho que se retira a fin de año. Sí, o sea, también. Pero igual puede dejar. No, claro, la sugerencia. O puede trabajar en otro cargo dentro del De programa. hecho, la gente del Atlético Paranaense está por el país. Hoy estuvieron, creo que en Villeta. ¿Quién? La gente del Paranaense. ¿Hoy? Sí, están en Villeta observando a valores de las divisiones inferiores de Olimpia. Entonces tienen a la mañana. jugadores, Están por acá. Su estadio es del club uno de los mejores. Sí, Arena de Pasto Baixada. sintético. El tema. Estadio mundialista. ¿Quién envió este? Cesarito. Cesarito. ¿Vos? Cesarito. Cesarito. Yo Cesarito. Esta es la jugada para vos con dedicatoria que envía Cesarito. Cesarito. Él está atento, Cesarito, ¿sabes? Cesarito. ¿Para vos? César. ¿Para vos? Cesarito. ¿Para mí? Cesarito. ¿Para vos? Cesarito. ¿Para vos? Cesarito. ¿Para vos? Cesarito. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casícoros del Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Pedí CNT, animate a soñar, 2.850 millones en premios. Sheparemoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, descuentos increíbles en todas las marcas y modelos. Además tenés una cuota de regalo en todos los productos. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Necesario Oscar Ullón, que nuestro arquitecto lo diga, está contando lo de Paranaense. Todos los presidentes del club brasileño son multimillonarios, no es novedad. ¿Por qué Pío así? Hoy juega Paranaense ante Santos. Los derechos de TV y marketing cobran los brasileños son muchísimo. La pregunta, Gustavito, oficialmente, pero hay lo de Duarte, Brasil, Argentina. ¿Qué voy a analizar cuando dice aún nada? Que no hay. Sí. Sondeos, no llegó nada. Que hay sondeos. No hay nada oficial. Bueno, se pone nervioso. Yo le conozco ya todo Quitepa. Y responde, esto es oficial. Yo le conozco ya todo Quitepa. Súper oficial. Yo le conozco ya todo Quitepa. ¿Cómo? Yo le conozco ya todo Quitepa. ¿Cómo? Sí, por eso te digo. No entendí, Angelito. No tenemos nada oficial. ¿Por qué, Pío, así? Pero ojo, tampoco vamos a hablar hasta que termine la competencia. Hasta fin de año. No quieren decir pero falta no, un mes y medio. Se entiende lo que quiere. Sí, si claro, yo te digo que termina ahora. No van a hablar porque el jugador puede estar en otra. Claro. Aparte los mercados están cerrados en este momento. No, yo puedo firmar hoy. Sí. Lo que está diciendo es que no van a hablar oficialmente por temor a que pueda ocurrir con vos sabés cómo es. Para no marearse. Que no se distraiga el jugador. Que no se distraiga el jugador. Yo te puedo firmar un contrato de aquí a 4 años. ¿Acaso la FIFA nos dice que va a poder firmar hace 6 meses? Sí, claro, 6 meses antes. Sí. La FIFA te dice, vos 6 meses antes firma. Incluso hay que considerar que en realidad la competencia ya termina el 13 de noviembre. No, pero vos un mes y algo, y a partir de ahí. Si hay algo oficial, y vos Víctor Villalba como jugador de fútbol, firmás 6 meses antes, no está haciendo ningún atentado, claro, por supuesto, ni el club ni vos. La FIFA respalda o avala que un jugador de fútbol o firme por otro si se desvincula 6 meses antes. El Cerro extendió el contrato de Duarte. Sí, 2024. Sí. 2024. Cerro no va a hablar oficialmente, se entiende, perfecto. Acá le contesta ella. Todos los otros clubes deben millones. Dilazo, le contesta a Oscar Ullón. Este es entre ellos. Todos los otros clubes deben millones en Brasil. Paranaense, equipo ejemplo de manejo económico. Club millonario, presidente también del nivel de Palmeiras. Vuelve la promo Jugá y Ganá de la raspadita de supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra.
Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes un momento placentero y un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, podés ganarte premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos de los cupones en los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. 12:44. El juego de la selección ustedes no le dan bola. Sí. Con 5 cambios con respecto al partido ante Emiratos Árabes. Estaban los laterales que ya estaban. Los laterales, cambia un volante central, volante por fuera y el arquero. Y ya sabíamos Villasanti. Villasanti se mantiene, con Ojeda. Creo que ahí va a ser titular Richard Ortiz, si estaba a disposición, no está, entonces recurre a Brian Ojeda. ¿Qué se sabe de la lesión de Richard Ortiz? Y es un tema muscular, una molestia en principio que hay que esperar estudio. Una molestia muscular lo dejó afuera 15 días. Y sí. Rodrigo Cancián, puede ser, vio. Que no te... Por lo menos lo pone en duda para el siguiente partido, porque de aquí a una semana Olimpia juega con Richard Ortiz habilitado ante Tacuarí y no sabemos si va a estar a disposición, porque el plantel regresa recién el jueves en las primeras horas y a partir de ahí Olimpia recién hará las evaluaciones. ¿Qué partido que se juntan Cerro y Olimpia? El miércoles que viene, 5 de octubre. Olimpia Tacuarí y Cerro Ameliano. La misma hora, veo. 20 horas. ¿Y uno transmitimos y el otro conexión? Y sí. Tiras. ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¿Cómo anda Miguel? ¿Qué tal Arturo? Bien. Te extraño más. Sí, Gustavito. Es Miguel. Vos sabés que la audiencia quiere escucharle a Miguel Cardona, ¿verdad? Sí, señor. ¿Vos le escuchás que le escuchaste? Sí, ya hace falta. Hace falta, Miguel, queremos hablarlo de Richard Ortiz, la lesión, pero no es provocar. Por eso puede ocurrir y pasó. El famoso van bien y vuelven lesionados. Ese es famosísimo. Pasó en Cerro, con Lucena. ¿Vos te acordás, Víctor Villar, Lucena? Sí, Lucena pasó hace poco y en la Copa América él había venido lesionado, casi un mes estuvo fuera. Copa América 2021. Que lo forzaron más de la cuenta, el jugó ese partido ante Perú de cuarto de final, ya estando al límite, incluso fue cambiado en el entretiempo y regresó a Cerro, estuvo 15 días fuera. ¿Olimpia se metió por puntaje o Cerro? Cualquiera de los dos, o por ser Olimpia o Cerro, o elegí puntaje. Hoy yo puntaje. Si me preguntan a mí, puntaje. Claro. ¿Y Olimpia todo lo que genera Cerro? Porque cuando llegue ese partido Cerro va a estar sacando ventaja sobre Olimpia. Sí, Cerro va a estar en cualquier caso. Y por algo tiene más puntos que el otro. Sencillo, algo más tiene que el otro. ¿Y qué pasa con Olimpia? ¿Por qué no va a transmitir Olimpia? ¿Cómo el tema? Y tiene que mejorar para que se le transmita su partido. No entiendo. Tiene que pasarle a Cerro. Claro, tiene que pasar a Cerro, creo yo, ¿verdad? Pero no sé qué decirle al comité. Claro, porque entre que transmitía al cuarto y al que está ahí. Pero ¿por qué tiene que ser así? Porque es la realidad Olimpia, o sea, fuera todos los pergaminos y el cuarto. ¿Vos querés que la audiencia no intuye qué partido vamos a transmitir? ¿Qué día juega? Miércoles. ¿A qué hora? Miércoles. 20 horas. A las 20 horas, ¿dónde juegan? En la Goya Cerro ante Ameliano y en Paraúno Olimpia ante Tacuarí. ¿Vos querés que el Tacuarí. público no sabe qué partido vamos a hacer? ¿Querés que te anote? ¿Qué tal Arturo? Hola, ¿cómo anda Miguel? ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? No tocamos eso que vos decís para en todos los lugares y más blanquita que se risa. Esperala, Miguel, un ratito, Samir. En todos los lugares y más blanquita que se risa. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby. Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia. Hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Insecticida en aerosol Knockout base acuosa. Elimina todo tipo de insectos sin olor, con alto poder residual y además no es tóxico para personas y animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía de base. Dice comisario Machado, recibo mi carnet de socio vitalicio este viernes de noche. Fuerza Ciclón.
Dice Tapití, seguridad, ustedes saben, privada. Sí. Comisario Machado, un saludo muy especial en la sintonía. Bueno, recibo mi carnet de socio vitalicio este viernes de noche. Fuerza Ciclón, dice el comisario Machado. Electroban cumple 15 años, te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos. Comprando productos de la marca Speed, Quake, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroban. Llamanos o escribinos al 519-3000 o acércate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroman.com.py. Electroman, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark, aprovecha 20% off y hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Equipate con los mejores accesorios de las marcas Keco, Santec, Positron y hace de tu vehículo más seguro, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Los dos rivales están ahí abajo. ¿Te acuerdas? Que Que se enfrentan el fin de semana. A nivel rival, los dos tienen casi. Sí, están ahí parecidos a la par. Pero 618 4700, yo creo que la gente tiene que entrar aquí a dar su opinión. Por lo menos a escuchar. El comité decide, ellos no deciden. No, escuchar el ¿Qué es lo que es? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité resuelve. ¿Hacia dónde se va la balanza ahora? Pero puede solucionar. Transmitir partido nacional. Pero no, esa misma hora. No, dos opciones no tiene Denis. Dos opciones nomás. Dos opciones, Olimpia o Cerro nomás. Nacional está a la punta, por eso. Y al día siguiente juega Nacional. Bueno, está bien. Tendrás un momento. Bueno. A vos decís que se transmite por la punta. ¿Y qué Olimpia qué? ¿Verdurita? Para usted Olimpia verdurita. Miguel. No, pero... ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? Arturo, buenas tardes, un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Arturo? Arturo, buenas tardes, un fuerte abrazo. José con Miguel Cardona. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá, ¿Qué Miguel? tal, Arturo? ¿Qué tal? Arturo, buenas tardes, un fuerte abrazo. Igualmente, Juan José. ¿Me estás copiando, Arturo? Sí, te copio, Creo Juan que José. de hecho eso es democracia, como decir que a vos te cuesta. Yo sé que vos sí en joda nomás, Arturo. Que la democracia... No, ¿dónde vos No están en joda, Cállate, Francisco. Arturo Máximo Rubín, gusto siempre. Gracias, Juan José. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo Monumental? ¿Qué partido? Uno puede atender niño, 20 llamadas. Sí, 618. Niño, ¿de dónde llama? ¿De qué barrio y cómo se llama? 618 4700. ¿Y del barrio dónde llama? ¿Está Gustavito? Hola. Hola. 618 4700. Hola. Comandante. Señor. ¿Quién descubrió América? 618 4700. Sencilla la pregunta. No estamos para preguntas, sino para respuestas. Habilitamos las llamadas para respuestas, no preguntas. Después de 13:30 vamos a preguntar lo que preguntas a los oyentes. Aparte está nublado, no sé si hace frío, si hace calor, si va a llover, si no va a llover. No. Tiene un carácter de mierda. Atendela bien, niño. Hola. Hola, niño. ¿Cómo está, señor? ¿Qué partido? Todo bien, niño. Tranquilo nomás. Olimpia, niño. Olimpia. Sí. Olimpia, allí, Víctor, anotar. Primero para Olimpia. Hola. Niño. Señor. Como dice, tranquilo nomás, el de Cerro. El de Cerro. 1 y 1 hasta aquí el de Cerro. 618 4700. El miércoles, ¿verdad, Víctor, el partido? Miércoles, sí. A las Hola. 20. 20 horas. Hola. Niño. Señor. Desde Villaliza te llamo, ahí donde Arturo se va a ir a buscar un lugar para la tratoría, aprovechando que va a transmitir el partido de Cerro. De Cerro. Villaliza. Saludos a la gente de Villaliza. Es importante. Olvida eso. ¿De qué ciudad o de qué barrio nos escuchan? Hola. Se fue. 618 4700. Hola. Hola, niño. Señor. De Lambaré te estoy llamando. Lambaré. Sí, déjale a su policía, decirle a su policía que le dejen a esos luqueños que se maten todo entre ellos. Así vamos a tener menos barra brava. Hola. Hola. Señor. Señor, ¿de qué barrio está llamando? Zona. De Lambaré. Lambaré. ¿Qué partido hacemos? De Cerro. Luis. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes Petronas, ya está participando. Entérate más en redes @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. 618 4700. Hola. Niño, ¿cómo te va? Bien, señor. ¿De qué barrio nos llamamos o ciudad? Barrio de Narina, Guayaba, Asunción. Asunción. Partido del Cerro Porteño. Cerro. ¿Hasta aquí cuándo va, Víctor? 4-1. 4-1, Cerro. Hola. ¿Cómo
comandante, ¿no puedo otro más simpático que tiene el teléfono? Sí, acá está mi hermano, te va a atender. Hola, 618-4700. Hola, niño. Señor, ¿de qué barrio, ciudad? De Alto Verá, Itapúa. Itapúa, saludos a la gente de Itapúa. Claro, niño. Y de Cerro, obviamente, el mayor espectáculo del partido de Paraguay. De Cerro, dice. 6 ya, Víctor. 5. 5. 5-1. 618-4700. Hola. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? ¿De qué barrio, ciudad llamas? Hola. Sí, señor, ¿cómo estás? Yo estoy por la calle, estoy sobre la calle Tizcantuta, Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. ¿Qué partido hacemos, señor? Olimpia. Olimpia, cuidado ahí al manejar y al llamar, pero gracias por el llamado. Soy Fernando de la Mora. Olimpia, ¿cuánto? 5. 5-2. Hola. Hola, niño. Señor, ¿de qué zona está llamando? Yo soy Ñembuí, pero estoy por Limpio ahora mismo. Por Limpio. ¿Qué partido hacemos? Y obviamente del puntero, Cerro Porteño. Cerro Luis. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Se llama o envían WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. 618-4700, más oyentes. Hola. Hola, niño. ¿Cómo está, señor? Todo bien. De Ñembuí, niño. Ñembuí. ¿Qué partido hacemos, señor? Del puntero, niño. Cerro Porteño. Cerro. ¿Hasta aquí cuánto, Víctor? 7-2. 7-2. 618-4700. Hola. Hola. Señor, ¿de qué ciudad barrio nos llama? De Santa Rita. Santa Rita, saludos a la gente de Santa Rita. Y allí tenemos a los campeones de bochas. Mundiales de bochas son de Santa Rita. Señor, ¿qué partido hacemos? El de Olimpia. El de Olimpia, saludos a la gente de Santa Rita. Hola. Sí, buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre y de qué zona? Rolando Trinidad de Olimpia. Olimpia, la zona de Trinidad. Gracias, Rolando. Luis. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Carga el código bajo las tapas plateadas de tu Coca-Cola, sabor original o sin azúcar, y participa por premios como televisores y parrillas para disfrutar del Mundial FIFA Qatar 2022. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. Saludos para Juan Hidalgo, reporta sintonía. Hola. Sí, señor, ¿de qué ciudad o barrio? Luque, saludos a la gente de Luque. ¿Qué partido hacemos? Olimpia. ¿Cuánto, Víctor, hasta aquí? Y ahora 7-5. 7-5, se está acercando la gente de Olimpia. 618-4700. Esta mañana igualaron 0-0 Ecuador-Japón. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas, sobre plata, y mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Supita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Venezuela goleó 4-0 a Emiratos Árabes. Venezuela, primer tiempo terminaba 3-0 y terminó el primer tiempo. Uruguay le gana a Canadá, ambos mundialistas, 2-0. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores mensajeros. Sanicer y Claucol, seguimos en redes sociales, @Sanicer, @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. 618-4700. Hola. Bien, 10 puntos. ¿De dónde estás llamando? Desde Limpio, dije, Limpio. ¿Qué partido hacemos, señor? Olimpia. Se va acercando 7-6. 7-6, para que vaya tomando nota el comité. 7-6, 0 gana de momento. Hola. Pone parejo. Hola. Señor. Está allí. A ver, hola. Luis. Acero y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugadón, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma hoy, pagando con tu tarjeta de crédito Itaú, 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todas las compras. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Hola. Hola. Señor, ¿de qué eso nos llama?
Salto del Guairá. Salto del Guairá, saludos a la gente de Salto del Guairá. ¿Qué partido hacemos, señor? Olimpia. 7-7. 7-7. Estamos hablando del próximo miércoles. El próximo miércoles. Reiterar los partidos, Víctor. Olimpia va. Y Olimpia ante Tacuarí en para 1. Y Cerro ante Ameliano, 20 horas. Ambos partidos miércoles 5 de octubre, fecha 15. 7-7 hasta aquí. Hola. Hola. Sí, señor. Buenas tardes. ¿De qué son nos llama? Sí, Loma Bután, con el señor César Mediana está hablando. Sosa, ¿cómo estás? ¿Qué partido hacemos? Partido Cerro. Cerro, 8-7. Luis. Rubilo, que es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-232323. Rubilo Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos buenos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. 618-4700. Hola. Hola. Señor. Fernando de la Mora, Cerro. Fernando de la Mora, gracias señor, muy amable. 618-4700. Hola, buenas tardes. Hola, niño, mi ídolo. ¿Cómo está, señor? ¿De qué? ¿Todo bien? De Ñemby. De Ñemby. ¿Qué partido? El de Olimpia, niño. El de Olimpia. Hasta aquí está parejo, Víctor, ¿verdad? 9-8, Cerro. 9-8, está parejo. Gracias, señor. Saludos a la gente de Ñemby. Hola. Hola, de San José de los Arroyos. San José de los Arroyos. ¿Cómo está el clima por allí? ¿Llovina, no? Está medio nublado, con poquito llovina. Poco llovina. ¿Qué partido hacemos? El Ciclón, Cerro Porteño. El de Cerro. ¿Cómo está, Víctor? 10-8. 10-8, Luis. Ven al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar a la feria de las inflamaciones y al dolor con Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. 618-4700, está todo muy parejo. 10-8, Víctor, 10-8. 10-8, exactamente. Hola. Hola. Sí, señor. ¿De qué zona nos escucha? De la República. De la República. El de Cerro. El de Cerro. Claro, de Luque Oberá, dice Pancho, pero no es de la República, creería que es de Luque. Hola. Señor, ¿cómo estás? ¿De dónde estás llamando? Bien. De Luque. De Luque. ¿Qué partido hacemos, señor? Cerro Porteño, señor. Cerro Porteño. 12-8. 12-8, igual está parejo. 618-4700. Hola. Hola. ¿Qué tal, niño? Bien, señor. ¿De qué zona estás llamando? De Isla Abogado, Luque. Isla Abogado. Ustedes saben que Cerro es puntero, pero saben que el partido de aquí tiene que transmitir el de Olimpia, como siempre. El de Olimpia, anotado. 12-9. 12-9. Hola. Hola. Sí, señor. ¿Qué tal? Acá de Salto del Guairá, Abraham te habla. Abraham, Salto del Guairá. ¿Qué partido hacemos, Abraham? Sí. Olimpia, papá, Olimpia. Anotado. Luis. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 o con cuotas desde $350 o el contado desde $25,990. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. En Comisipar solicita el crédito de consumo con Tasel 18,50% hasta 72 meses de plazo. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Hola. Hola. Sí, nombre, señor. Roque Alonso, Eugenio Quiñones. De Roque Alonso. Eugenio, ¿qué partido hacemos, Eugenio? El campeón del mundo, Olimpia. Gracias, Eugenio. ¿Cuándo es esto, Víctor? 12-11. 12-11, está todo muy parejo. 618-4700. Hola. Hola, sí. Señor. Mario López, le estoy llamando a Encarnación. Encarnación. ¿Cómo está el clima por Encarnación? Y está muy lindo el clima. No está nublado. Aquí en Asunción. No. Hay sol. Está medio nublado, pero hay más sol que nube. Ah, correcto. ¿Qué partido hacemos, señor? Cerro. ¿Con esto? 13-11. 13-11. El comité decide hasta qué momento seguimos. Yo creo que vamos para empate técnico. Sí. Parejito. Empate. Sí, Está ahí. no hay de nivito. Yo creo que Sí. el comité no puede tomar ninguna decisión con esto. Aparte, esto resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. No, hasta ahora no resolvimos si hacemos Olimpia Cerro. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Y ya tiene que ver los resultados que se dan. Olimpia Claro, tiene un fin de partido semana. pendiente con Libertad. Sí, que lo va a jugar el 12 de ¿Y con octubre. quién juega Olimpia? Y ahora Olimpia Guaireña Guaireña, y después en Ciudad del Este. Tacuari. Son los dos próximos partidos.
Y Cerro juega ante Sol el viernes y el miércoles ante Ameliano. Dice Denis Caniza, mucho va a tener que ver la posición en ese momento, quién está peleando con Nacional. Porque acá hay que pelear con Nacionales. Y depende de cómo salga Nacional el fin de semana. Porque si Nacional, por ejemplo, pierde... ¿Por qué va a perder? No, por ejemplo, pongo el ejemplo. Es cierto, juega ante 12 de octubre. No va a perder ante 12 de octubre, no creo que pierda ante 12 de octubre. Así como está la cosa. Poniendo todos los escenarios posibles. Entiendo. Libertad gana, Nacional pierde, Cerro pierde y Libertad también alcanza a Cerro y Nacional. Recordando que está el partido pendiente. Y tiene un partido pendiente. Con Olimpia. La misma situación, Libertad descuenta puntos este fin de semana ante Cerro y Nacional y tiene entre comillas ese partido pendiente. A Carlitos, ya ni cuántas entradas van a habilitar, porque son 30.000 y 50 o 70. 30 y 70, gradería y plateas. ¿Y cuántas van a habilitar? Cerro con... Y Sol Cerro. Sol Mucha Cerro. gente va a ver ahí. Sí. Por eso la organización, el ingreso, por donde ingresa la gente de Sol, la gente de Cerro, los portones habilitados, todo lo que tiene que ver con la organización propiamente del espectáculo. Sí, ya en Cerro también se venden las entradas en la sede social. Ah, ya. Desde las 9 de la mañana. Y en el estadio ese día no se venden las entradas, ¿verdad? No, de no forma anticipada. Exactamente. En el estadio no se venden las entradas. La gente tiene que ir ya con su entrada. Para hablar con Carlitos Jan, el presidente de eso. Llego a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución: impermeabilizar, sellar para proteger. Renovar tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Cumpleaños Jorge Benítez hoy en Porchester, New York. Cumpliendo años, así que a Jorge Benítez muchas felicidades. ¿Y esta foto de dónde qué enviaste, Jorge? Hoy está de cumpleaños, cumpliendo 41 años. Muchas gracias. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellala 1751, casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, representa y distribuye Britam S.A. Restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo. De martes a domingos. Dirección José Campos Lanzoni 273, casi Hispano, Restaurante La Tarima. El Machetazo se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, en ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Vic Activar VPay te da muchos beneficios de carga visión móvil. Adherite y te podés llevar un bicicooler cargado smartphones y tablets. Entrate más en vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ya probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore. El pack contiene una botella de Fortín etiqueta negra de 475 ml y un litro de jugo de pomelo frutica que rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Cómo te va, Carlos Gianni? Hola Arturo, ¿qué tal? Un saludo para hoy, tus compañeros. Bueno, de Sol Cerro, el viernes, ¿cuál es la infraestructura, la logística, a qué hora, cómo, el tema de las ventas, las entradas, 30 y 70, ¿verdad? Sí, las entradas se pusieron a la venta hoy, a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 horas, hasta el día, sería hasta el día viernes. El viernes creo que se va a levantar antes ya el tema de las entradas, y se venden en la sede social de Sol América en Quinta Avenida y en la sede de Cerro Porteño. En Cerro Porteño se venden platea y gradería visitante, y en la sede de Sol se venden también platea y se venden gradería local. Los portones se van a abrir a las 15:30. Hoy hubo una reunión organizativa con gente de la policía, con la gente de Sol. Está todo previsto, el tema de los controles.
algo muy importante, Arturo, quiero recalcar que el día en la boletería del Estadio Sol de América no se van a vender entradas, o sea, las entradas tienen que comprar a través de, estamos haciendo a través de Tiquetea y van a tener que comprar a través de ahí, ¿verdad? Y van a tener que ir al estadio ya con entradas en mano porque ahí no van a poder adquirir las entradas. ¿Cuántas entradas habilitadas, Carlos? Y 2.000 personas habilitamos para mayor comodidad. Plateas, galería visitante, galería local y la gente, las 100 gentilezas de Cerro van a estar en una preferencia lateral que viene hacia el costado de la cabina de prensa y la gente de Sudamérica, los directivos invitados van a estar hacia la otra preferencia, digamos. 2.000 entradas habilitadas, Carlos. Sí, 2.000 entradas. Eso por promedio, capacidad para cuánto tiene Sol. No, capacidad tiene mucho más Sol, pero hicimos como para que estén tranquila la gente, no haya ningún tipo de inconveniente, que de hecho no tienen por qué haber. Reitero, hoy estuvo el comisario de la zona, la policía, ya se habló con la gente de tránsito también de la municipalidad de Villa Elisa, ya que es un horario, digamos, donde la gente sale de su trabajo como para ir a la cancha en este caso. O sea, estamos previendo dentro de todos los detalles. ¿Qué más, Carlos, podemos agregar del partido en sí? ¿Cómo anda Sol? ¿Viene una victoria bien motivado? Sí, la verdad que sí, nos hizo muy bien la victoria. Necesitábamos ganar en una cancha difícil, creo que ganamos muy bien. Mantuvimos el arco en cero también, que es muy importante. Ahora se viene el Cerro, el puntero del campeonato, que todos vimos cómo jugó el último partido, que lo hizo de una manera excelente. Respetamos mucho al rival, le vamos a esperar, digamos, con nuestra arma y ojalá que sea un lindo partido, que la gente pueda disfrutar y bueno, que gane el que mejora las cosas dentro del campo de juego. Volviendo al partido en sí, que la cantidad de público, ¿los niños no pagan entradas menores de 10 los niños? Hasta 10 años no pagan, a partir de 10 años en adelante ya pagan. ¿Y eso puede tener alguna incidencia en la cantidad de boletos vendidos por la cantidad de chicos o no? No. Ya se previó más o menos todos esos detalles. Sí. Por eso justamente no se habilita tanta capacidad de entrada, digamos, tanta cantidad. Presidente, la zona de plateas que se vende a 70.000 es la zona que está hacia el campo auxiliar, ¿verdad? Sí, ahí mismo donde están los dos palcos privados también. Y esa va a ser exclusivamente para hinchas de Cerro, ¿no? Y la verdad que la mayoría yo creo que va a comprar la gente de Cerro, porque solo va a tener su gradería local que va a ser atrás digamos, hacia el sector de estacionamiento. Esa va a ser la gradería local y la gradería de Cerro va a ser hacia el vestuario visitante de Cerro, que nosotros tenemos 4 vestuarios y habilitamos el vestuario visitante de Cerro, que sería en la cancha auxiliar 2 de Sol. Y los accesos para la gente de Cerro, ya sea graderías plateas, no van a ser por el sector de estacionamiento, por atrás, ¿verdad? Por Bomboleski va a entrar gradería visitante, solamente la gente de Cerro. Por República de Colombia van a entrar gradería local de Sol y Platea, que va a estar dividido también por vallados. Por la zona digamos, hacia la cancha de Calama, como decimos nosotros, va a entrar el bus de Cerro directamente al vestuario y Sudamérica, la gente de Sudamérica, el bus de Sudamérica va a entrar por la calle Panamá. Y para recordar otro aspecto que lo dejaron en claro en redes sociales, estacionamiento para el público no va a estar habilitado. No va a estar habilitado. Solamente van a entrar la gente que tienen pases de estacionamiento, que son, digamos, directivos, el Estado de Sol. Se le va a dar también una cantidad determinada a la gente de Cerro, la gente digamos, de prensa, de los derechos de televisación. Solamente esa gente va a poder entrar. Bueno, gracias por tu tiempo, Carlos, muy amable como siempre. Dale, un abrazo, Arturo, que sigan bien. Igual. Carlos Gianni, presidente de Sol. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py.
Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.y o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Si fuera silogismo, Paraguay, ¿cuánto le ganó a Emiratos? 1-0. ¿Cuánto le ganó a Venezuela? 4. ¿Qué da entonces? Si tuviesen que enfrentar Venezuela a Paraguay, si fuera silogismo, ¿qué harías? Y si este le ganó Venezuela 1-0 y este arriba. le ganó 4-0, se deduce que este tiene más contundencia que exactamente, sí. Que Venezuela está mejor que Paraguay. Y aprovechó mejor las situaciones. No, ese puede decir silogismo, lo que dice. Ese famoso silogismo de Dante. No, y el silogismo indica Dante, Panseri. ¿Qué dijo? ¿Por qué comparó a San Telmo de segunda división, metió a Bolivia a Paraguay? ¿Dante? Panseri. Sí, escribió varios libros. ¿Por qué aplicó el silogismo? Para que el público pueda entender a lo que dice de él. Explicó, le dio vergüenza. Bueno, listo. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236 y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. ¿Cómo se llama tu periodista? Dante Panseri. Dante ¿Qué Panseri. pasaba con él antes del partido? ¿Qué ocurría? ¿Escribió el libro? Sí. ¿Qué pasaba con él? ¿Qué está viendo, niño, los goles? Sí, en el resumen, las primeras 3 llegadas de Emiratos Árabes, y está el partido 0-0. Y en la primera llegada de Venezuela, Gol. gol. Contundencia. Le llegó antes 3 veces de Emiratos Árabes, no. Lo que no tuvo Paraguay. Sabarino. No, Sabarino marcó el primero. Pase de gol allí del chiquitito ex Santos, o sigue San Santos, Sotelo. Sotelo, que aparecía ahí uno de los picapiedras, con el Luga ahí. Exacto. ¿Qué es lo que dice? Al Rubito. Pablo Mármol. Ya está. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, de herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Para la Perero, el After Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Dulce Primavera llegó a Lácteos La Pradera. En este mes de las flores, tu dulce de leche preferido se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Jessica Martínez está en la cancha. Sí. Oyentes paraguayos, porque hay muchos que ellos se iban a trasladar de Madrid, de Málaga hasta Sevilla. Sí. Si están escuchando al 71-1080-10. muchachos. Sí, nos pueden enviar un mensajito al oyente paraguayo que está ahora camino al estadio. Pues está por dijo que en España, hablamos en España. ¿Cómo se llama el periodista? Dante Panseri. El tituló cuando Paraguay le ganó 3-2 a la Argentina. ¿Te estoy aburriendo? Bro? No. ¿No te interesa esa cosa, Dani? ¿A quién le interesa? ¿Cómo se llama? Dante Panseri. Panseri. No le interesa un carajo a la audiencia. Que hizo Paraguay le gana a Argentina. 3-2. Baciano Roja hizo el tercero. ¿Quién fue Baciano Roja? No sé. ¿Qué edad tenía en el 63? Menos 29. ¿No te acuerdas de él? No. No te acuerdas. ¿Qué edad tenía en el 63? Menos 29. ¿Técnico de la selección? No sé. No sabes. ¿No te acuerdas luego? Bro? No sé. Y hizo silogismo. Él iba ya está, ya. Vendemos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy, asados en choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos o solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer.
¿Soñás sin parar? ¿Buscas potenciar tu negocio? Puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancop con tasas y plazos especiales. Sujeto a análisis y aprobación crediticia disponible en guaraníes y en dólares. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. ¿Vos te acordás de Dante? Dante Panzeri. ¿No te acordás de él? Sí, por lo que se comenta generalmente, sí, que escribió libros, periodista. Así Exactamente. Pero hasta ahí. ¿Caractercito tenía? No sé, yo nunca, yo tenía 13, 14 años cuando leí ese, yo soy del 48, ¿qué edad tenía? Y en el 63 tenía 15. 15, leí. ¿Quién está? Jessica Martínez. Vamos a hablar con Jessica Martínez. ¿Cómo te va, Jessica, este programa Fútbol a lo Grande Monumental? ¿Qué tal, Jessica? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, Jessica, les saludaste a los muchachos, ¿Sí? La selección nacional, contanos. A las 15 horas Paraguaya enfrenta a Marruecos, contanos. Sí, he hablado con Gustavo Gómez, Miguel Derlis y Valbuena. Hemos hablado mucho de fútbol, me preguntaron que cómo estaba yo, cómo me fue en la Copa América, y yo también le pregunté cómo van en sus clubes y cómo ven a la selección ahora. Y me dijeron que están bien, que tienen un grupo muy unido, un grupo joven y con mucha ilusión para los próximos años. Vos, Jessica, ya estás en la cancha. Estamos con Jessica Martínez, integrante de la selección paraguaya. ¿Vos ya estás, Jessica, en la cancha? Sí, estoy buscando para estacionar. Es que es un jodido muy problemático acá para estacionar. La verdad que hay muchísima gente, tanto paraguayos y marroquí. Entonces hay que venir temprano para buscar estacionamiento. Te queremos pedir un favor, Jessica, no lo tomes a mal. Más adelante, cuando estés ubicadita, ¿te vas solo a la cancha o con quién? Con mi padre. Con tu papá. Y después podemos molestarte una vez en el estadio, Gerardo te va a llamar. Claro, no hay problema. Cuando yo esté ahí, yo te mando un mensaje. Bueno, vamos a esperar, Jessica. Saludos a tu papá. Gracias, Jessica. Dale, a ti. Chao. Chao. Jessica Martínez, está estacionando ahí. Exactamente. Sí. Llegando al Hubo estadio. incidente en el partido Marruecos-Chile, el partido anterior, porque los marroquíes atropellaron la entrada. Terminaron sin pagar la entrada, irrumpiendo. Nos decía la vez pasada Enrique Sánchez que la colectividad extranjera más importante en esa ciudad es la marroquí. Por eso se esperaba una gran concurrencia para hoy de vuelta. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas en la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022, del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder de medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Tenés 25% de descuento todo este mes y hasta 6 cuotas sin intereses. Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @Luomo.py, en Facebook e Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebillala Casi, Arraíz de Valle Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Cuartos de final de la Copa Paraguay Guaireña Ameliano. Juegan en Itagua, en Luis Salinas, a las 16:30 hoy.
Decidí profesionalismo y confianza, exigí impacto más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote una extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos de cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes @GigaPY, Giga, parte de tu vida. 12 de octubre, Tembetaré juegan hoy igualmente en Itagua a las 19, cuartos de final de la Copa Paraguay. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes o Pérez más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py. Enterate de todos los beneficios Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Ñembucio, Adresta, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Mañana en el Arsenio Erico Nacional Tacuaré será a las 16:30, más de la Copa Paraguay. Aprovecha todos los miércoles descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Volvió la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Desde hoy hasta el viernes vas a encontrar todos los que estás buscando con descuentos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyanes, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Más de repaso de partidos en Villa Elisa. Mañana atractivo partido, Libertad Guaraní, 19 horas. ¿Están vistos también los precios de las entradas? Si no se ve mal, 20.000 guaraníes. 20.000 general. 20.000 general. Sí. Para estos partidos en realidad de la Copa Paraguay, pero nos consultan mucho los hinchas tanto de Guaraní y de Libertad para el juego de mañana en Villa Elisa. 20.000 guaraníes. Sí, ahí la aclaración que seguramente en algún lado van a publicar es los accesos. Para que no claro, se hincha de Guaraní. ¿dónde va a entrar la gente de Guaraní? Porque hay accesos independientes. Claro, ahí con Nadio Caballero va a ser importante que esté en la parte de seguridad de APF. No digo claro. que va a haber mucha gente, pero igual no, siempre. Pero igual se pueden dar con 10 de la barra, uno con 10 de la otra y pueden ser 50 o 100. Se puede dar ellos, ¿sabes? Para organizar bien el tema de seguridad mañana el partido en Villa Elisa, 19 horas, Libertad Guaraní. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vamos con el repaso de lo que se vendrá el fin de semana, los partidos dentro de la fecha 14, en Villa Elisa, Sol de América, Cerro Porteño, será el viernes a las 18:30. Pollos Amorecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludable. Pollos Amorecer es para Valles Nuestro, producido por Granjeros Camorova S.A. La CCU Vega, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Ingresa a lsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. El sábado no hay fecha, arrancan los Juegos de Sur, es la inauguración oficial el día sábado, por eso no hay fútbol fecha 14. Si el domingo, Guaireña Olimpia a las 17 en Ciudad del Este. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a personas especiales, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regala Bemay Flores. En Mundo Constructor encontrás todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099 Mundo Constructor, acompañando tus obras. El domingo igualmente a las 17, mismo horario de Guaireña Olimpia, el duelo de vecinos Tacuaré Ameliano. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kento es la solución con una Kento. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 y 101010. Chaco, más respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Más de repaso de partidos, el domingo 19:30, Libertad local ante General Caballero. Esto será en Tuyucuá, Libertad General Caballero, el domingo 19:30. Llegó la colección de autitos Shell, son 4 autitos a batería, control Bluetooth que se pueden manejar desde el celular. Llévalos por cargas desde 150.000 en combustibles más 50.000 guaraníes. Cargando Shell V-Power puedes elegir el Ferrari F1. Además puedes ganar un viaje para 2 personas para el Grand Prix de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos, colección Shell. Más de repaso de partidos dentro de la jornada de la fecha 14 del campeonato. El lunes los siguientes juegos. Nacional 12 de octubre será en el Arsenio Erico a las 17 el lunes.
En Asismed cumplimos 25 años, trascendemos fronteras en las manos de Axe One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Niño, permíteme, ya tener el equipo de Brasil. A uno. Alisson, juega al 14:30 ante Túnez. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles, Casemiro, Fred, Neymar, Rapiña, Richarlison y Lucas Paquetá. ¿Quién falta? Gabriel Jesús, que no está convocado, Firmino, Vinicius, que son habituales. Pero Vinicius está para la gira. Sí, Vinicius está, sí. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Enigeo. Barta, la mejor batería de robusto a tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Más de repaso de la fecha de la jornada del lunes, Nacional 12 de octubre, decíamos a las 17, fecha 14, también el lunes a las 19, Guaraní, Resistencia en Dos Bocas. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mauricio López Gasí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Con CNT los sueños se cumplen en el poderoso 1.500 millones más un departamento y un auto, 0 kilómetros en el grandioso, un Subaru STI, Peri CNT, Cheporemoy. Recordando que hoy tendremos 2 partidos por Copa Paraguay. Guaireña Ameliano será a las 16:30 en Itagua. Venía a Bristol, aprovecha la semana de celulares, descuentos increíbles en todas las marcas y modelos. Escucha esta oferta: celular Samsung A03 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 154.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 89.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. Perdón, es Rafinha, dije Rapiña, perdón, es Rafinha. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además podés ganarte premios directos para disfrutar de tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Pueden cometer solamente 2 errores. Arquero de Weberton, ¿de dónde es? Suplente de Brasil. De Palmeiras. Ederson. Manchester City. Renan Lodi, Atlético Madrid. Ibáñez. Creo que está en Roma, no estoy seguro. Aplazado. Ese no estoy seguro. Tenés 2 nomás, Esta es la primera ya, Ibáñez no. No va a jugar de Cancherito. Esta es la primera. Cancherito tiene el gol visístico. Eder Militao. Real Madrid. Bremer. Juventus. Everton Ribeiro. Flamengo. Fabiño. Liverpool. Firmino. Liverpool. Vinicio. Real Madrid. Anthony. Manchester United. Mateus Cuña. No, ese no sé. ¿Y cómo, Pio? Atlético Madrid puede ser. No. Ahí le iba a pifiar grande porque iba a decir Cerro. Después. Atlético Madrid no sé dónde está. Mi mente me llevaba a Cerro, pero quiere decir que te aplazaste, Pio. No sé dónde está, confieso. Creo que Atlético. Qué pena, mira que está informado. Por ciento en el alma. Aplazado. Rodrigo. Real Madrid. ¿Y Pedro? Pedro, el del Flamengo. Quiere decir que por 2 te aplazaste. Y sí. ¿Y dónde juegan? Para saber, para partir de ahora. ¿Por dónde juega? Mateus Cuña. Flamengo. Mateus Cuña está en Flamengo. ¿Y dónde dijiste vos? No, Atlético Madrid. Está en Europa. Ibáñez está en Roma. Ibáñez en Roma. ¿Dónde vos dijiste? Y acerté todo entonces. Y Roma y Atlético Madrid. Mateus Cuña contra No, y dudé, no estoy seguro, pero creo. Pero entonces acertaste. Mateus Cuña de Madrid. Atlético Madrid. Sí. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda es la marca número 1 en lácteos. ¿A quién dijiste dónde juega Renan Lodi? Renan Lodi, Atlético Madrid.
No. No sé si está ahí todavía. No, pues ya la pifiaste, pues reconocen a Víctor Villar. Ah, se fue al Nottingham Forest, Entonces cierto. ¿Cómo ya, yo metiste la sí, pata. cierto. La Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en portación, entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria ICA. Nueva crema limpiadora Furia, especial para el uso de arena, azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Fácil de usar y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Dice Oscar Ullón, estoy despierto hoy sin googlear, dice Oscar Ullón. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, de Quake, One, Atlas. Generas cupones para sorteo del camionazo Speed de Electroban. Llámanos, escribinos al 021-519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Como Cesarito. ¿Qué se hizo Cesarito, niño? Siempre reporta sintonía. Cada tanto aparece, cada tanto no. Cesarito. Saludo para él. Cesarito. ¿Vos? Siempre listo. Cesarito. ¿Yo? Cesarito, ¿vos? César. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimar, que este mes tenés 20% de descuento con hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarifas, con tus tarjetas de crédito Itaú. Vas a encontrar carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, que lo que la fábrica no te dio. ¿Te imaginas estar en Sao Paulo viviendo toda la adrenalina del Gran Premio de Brasil? Por compras de lubricantes Petronas ya estás participando y además puedes ganar prendas oficiales. Entérate más en redes sociales @copetrolpy. Copetrol, ¡vamos! Bueno, estamos nosotros en la previa a la 14. Por no tener una entrevista, queremos hablar con el presidente luqueño cómo va a superar el tema de... ¿Usted debía? A la puta. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola, carga el código bajo las tapas plateadas de tu Coca-Cola sabor original o sin azúcar y participa por premios como televisores y parrillas para disfrutar el Mundial FIFA Qatar 2022. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglo de huellas sobre Plata Empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Quiere decir que Recoleta, sube Recoleta a la intermedia. Sí. Está cerca. Así El que bajó este meteorito. Y el que ascendió ahora a la vez, Benjamín Aceval, de la C, subió a la B. Gran campaña del equipo de Villa Ayes. Benjamín Aceval ascendió ahora a la B. ¿Y Recoleta? Y Recoleta está liderando cerquita igualmente del objetivo. Tiene 59 puntos. El segundo es 24 de septiembre 53. Y allí ya vienen en la escalerilla todos peleando. 24 de septiembre 53. Atlántida 51. Tembeta del 50. General Díaz también 50. Y 49. 3 de noviembre. 5 equipos en 4 puntos. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elegiyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma, hoy pagando con tu tarjeta de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Guaraní, decíamos, sobre América pasa para el jueves 13 por pedido de Guaraní, que está de aniversario, ¿verdad? El 12 de octubre, sí. El jueves. Y en principio el horario del partido 5 de la tarde.
Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras de rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste sorteo y ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos? Donde ganas seguro, te registras automáticamente, tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana al dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. 1337. En Comisipar, con tus créditos nuevos podés participar en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información, ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Conoce el All New Mazda CX-30, que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquiere el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias. Calidad Fopasa. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo de la mamá 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 de la mamá. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. La mamá de 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 la mamá. Eso dijo Iván Almeida, que por la dinastía los Almeida no van a jugar. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo nunca. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo nunca vamos a ir a Cerro Porteño. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento del mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 1751 Casico Villec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, mi idea. Buscas eficiencia de tecnología y calidad, mi idea. Representa y distribuye Britam S.A. Restaurante La Tarima, cocina con estilo y especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo de martes a domingos. En José Campos Lanzoni 273 Casi Guidos Pano, Restaurante La Tarima. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Visión suma y tus puntos también por cada compra que realices. Con tu tarjeta de crédito y débito de Visión Banco sumas puntos que luego podés canjearlos en Visión Digital o en comercios adheridos. Para más información escribiros al 021-413-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Ya probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. El pack tiene una botella de Fortín etiqueta negra de 475 ml y un litro de jugo de pomelo frutica que rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. No, Ameliano, ¿dónde va a jugar? Todo indica que ante Olimpia en cancha de Guaraní. ¿Qué fecha? Fecha 16, recién el próximo. Creo que tiene que ver con el empastado. Era River la intención, pero como River no está muy bien el empastado, creo que tiene que ver por allí la situación. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene.
En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Se vienen 10 definiciones en la primera B. Fulgencio Yegros Recoleta. Recoleta es el líder. Juegan en el Bosque de Painú el viernes 10 de la mañana en cancha de Yegros. Yegros Recoleta. Los Panchos Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. Dulce Primavera llegó a Lácteos La Pradera en el mes de las flores. Tu dulce de leche preferido se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de repaso de partidos. 29 de septiembre Tembetaré juegan el viernes igualmente, pero a las 15 horas. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos toda una vida con vos. También el viernes a las 15, siempre hablando de la primera B, Sportivo Limpeño ante Cristóbal Colón de Ñembú. Presidente Ayes será local ante Atlántida. El viernes a las 15, Atlántida, que está buscando igualmente su ascenso, pelea por el segundo lugar. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Capiatá Olimpia de Itá juegan el viernes a las 15 en el Erico Galeano. El sábado no hay actividad, Juegos Odesur. El domingo sí, General Díaz, 3 de febrero. Será en el Adrián Jara, 10 de la mañana, siempre hablando de la primera B. General Díaz es otro de los que está peleando por ese segundo cupo en la primera B. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más de repaso de la primera B. General Díaz, 3 de febrero, decíamos 10 de la mañana, el Adrián Jara el domingo. 3 de febrero, General Caballero de Ceballos Cue, mejor dicho, 3 de noviembre del barrio San Pablo. 3 de noviembre del barrio San Pablo, ante el General Caballero de Ceballos Cue. 15:30 el domingo. 3 de noviembre también está peleando por el ascenso. La hinchada de la parrilla lo saben, asados sin choriqueso Chorti, que sus encuentros sean competitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Más de repaso de partidos. Cristóbal Colón, equipo de J. Augusto Saldívar, ante el 24 de septiembre, que es el actual segundo, se juega el lunes 10 de la mañana. Soñas sin parar, buscas potenciar tu negocio, puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancop con tasas y plazos especiales, sujeto a análisis y aprobación crediticia, disponible en guaraníes y en dólares. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar, niño. Libre Silvio Petirosi en esa fecha de la B, fecha 31. Se programó también la fecha 32 de la categoría B, mirando los partidos más importantes. Atlántida Capiatá jugarán el sábado siguiente en cancha de Capitán Figari. Ahí viene haciendo de local el conjunto de Atlántida. Recoleta va a jugar ante Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, 15:30 en el Estadio Roque Batilana. Recoleta será local. Y 24 de septiembre ante el 29 de septiembre. Allí será local el equipo de Aregua. Recordando allí la tabla de ubicaciones, cómo está la primera división B. Recoleta es el líder con 59. Segundo está el 24 de septiembre con 53 el equipo de Aregua. Tercero Atlántida a 2 puntos nada más. Tembetaré está un poco reservado, en un momento segundo, ahora quedó cuarto con 50. Pero me decías recién un detalle no menor. Varios equipos, algunos ya quedaron libres y otros no, porque un equipo siempre queda libre. Sí, así es. Son 17 equipos en la primera vez. 17 equipos, 34 fechas, pero 34 cada fechas. equipo juega 32 al Así final es. porque tiene que quedar libre, lógicamente, una vez en cada rueda. Ese es el detalle no menor en la primera división B. Así están las cosas en los primeros lugares. Cuarto, Tembetaré con 50 y General Díaz 50. No está lejos, 49, 3 de noviembre. Si bien en el caso de ellos ya debe, o sea, está a 4 puntos del 24 de septiembre. El técnico de 24 de septiembre es Alicio Solalino. Alicio Solalino. Buen punto, Él está Alicio. peleando por ascender a la intermedia. Sí, momentáneamente es el segundo. Sí. Un equipo de Aregua que arrastra muy buena cantidad de gente. La vez que me tocó ver el partido, los partidos, y tiene los colores Olimpia. El 24 de septiembre, equipo aregüeño. ¿Qué tal, padre Enrique Meyer? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Arturo. Bueno, padre, contanos, encargado de la Iglesia Virgen de Rosario de Luque ayer,
La hinchada luqueña, lo que sentiste vos como luqueño, padre, contanos las emociones, todo lo que pasó ahí. Bueno, acá fue algo impresionante, muy hermoso, porque fue una reacción espontánea, digamos, del pueblo luqueño, de toda la población, que sin que nadie organice nada, dirigieron después su festejo hacia el santuario, donde está la Virgen del Rosario, que es la patrona del Luque, y donde están también sepultados el padre Pantaleón García y García, que fue el fundador del Club Deportivo Luqueño. Y fue una manifestación extraordinaria. Entonces yo le podría enviar algún video, si me envían después un número para que puedan ver, porque sentí mucho cuando vi hoy en los medios que señalaron y destacaron mucho el problema que hubo con alguna barra brava a la salida, pero durante toda la tarde y toda la noche fue un festejo de familia, donde estaban los niños, las familias, todos alegres, y vinieron a agradecerle a la Virgen por el triunfo deportivo luqueño, o sea, por la clasificación. Y así fue, una hermosa fiesta, rezábamos ahí en el templo, rebosando estaba el templo, y toda la población estaba celebrando con alegría. De todas las edades, padre. ¿Cómo? De todas las edades, grandes, chicos, de todo. Todas las edades, niñitos, acá desde que nacen ya le ponen la camiseta de luqueño y celebra todo el niño, es una cosa hermosa. Padre Enrique Meyer, ¿y vos qué tal futbolísticamente en tu tiempo? Y yo soy zurdo, yo el win izquierdo. Pero la mano soy diestro. Pero a la antigua era un veloz puntero, ¿vio? Sí, pero no es que jugaba tanto el fútbol también, pero jugaba en la juventud. ¿Y dónde jugaba? También un poquito. No, y en el colegio, jugaba en la gimnasia del colegio, después en el seminario, hasta siendo sacerdote seguía jugando todavía un poco. Bueno, padre, y con relación a esto de luqueño, ¿qué pasaba durante el campeonato? ¿Te venían a pedir, rezar por luqueño, orar por luqueño? ¿O esto fue al final o ya tuvo un recorrido antes contigo? Bueno, yo estoy hace 3 años y medio acá en Luque, sí, y tenemos muy buenas relaciones con el plantel directivo y los jugadores también. Y de hecho acá la idiosincrasia del pueblo luqueño está caracterizada por su amor al deportivo luqueño y por su amor a la Virgen de Rosario, que es como la madre, porque ese club fundó el párroco de aquí de Luque, ¿verdad? Hace ya 101 años, o 102 años entendido, y siempre el pueblo, cuando tiene así grandes acontecimientos, acude aquí al santuario, que es el centro, digamos, espiritual de toda la ciudad. Bien, entonces todo fue muy emotivo, padre Enrique Meyer, ayer. Todo fue muy emotivo y muy tranquilo, ninguna violencia, no hubo durante horas aquí en la zona donde se celebró. Por eso que parece que después cuando se retiraban por allá lejos, así mismo. Hubo una pequeña violencia. Y bueno, país, de todo un poco en esta experiencia que está viviendo vos en lo estrictamente futbolero y unos pueblos que vibra como es el pueblo de Luque con su esportivo luqueño. Así es, país, ¿verdad? Así es. Y ahora se aproxima, estamos en el novenario de la fiesta patronal. Vamos a llegar el 7 de octubre. Van a venir de vuelta seguramente todo el plantel a celebrar ya, ¿verdad? Tal vez el campeonato, si es que pueden llegar a primer lugar, porque ahora faltan 2 partidos, ¿verdad? Sí, país. Entonces todo es posible. Pero de todas maneras, esa fue una decisión espontánea, inclusive de los jugadores que vinieron caminando desde el estadio hasta el santuario como una peregrinación. El 7 la fiesta patronal de octubre ahora. El 7 de octubre va a ser la fiesta patronal. Y va a estar el cardenal Alberto Martínez en la misa de las 19 horas. Y bueno, el viernes 7. Está brillante. Bueno, país, gracias por atendernos, por lo de ayer, lo que Gracias. quisiera agregar. Y nada, y que estamos contentos, toda la ciudad está vibrando, la alegría,
y tenemos mucha esperanza. Gracias, para que tengamos más alegría durante este año. Muy amable, gracias, País, gracias. El padre Enrique Meyer es el encargado de la iglesia de Virgen del Rosario de Luque. El domingo se hace una procesión aérea de la Virgen del Rosario en helicóptero y baja en el Feliciano, dice Infanto. Ah, qué bueno, buen dato. Infanto está completo. Sí, está con todo. Vi un par de imágenes de él, está al lado del padre. Y hoy se hizo un conduple con Azul y Oro esta mañana. Sí. Con Infanto. Sí, Infanto. Pero está normal Infanto, ¿verdad? O está muy avasallado. No sé si le sale o no la voz porque seguro que fue larga la noche. ¿Te mandan por Infanto? ¿Cómo está? Pero está medio, ¿verdad? Sí, estaba eufórico. Infanto es el productor de la entrevista más corta del mundo. Comanda la mañana. Y en la radio. Sí, él fue el que me hizo esa entrevista. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el arquero de Luqueño? Osawa. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. No, verá. Un día le dije a Infanto, no sea observador, Infanto, señor, y me fumaba en la cara. Le dije, primero tira el cigarrillo. No seas, vos tenés que, cuando te designan un partido, algo tenés que decir. Uno puede callarte. Hay gente, no hay gente, estamos pegando al público, esto pasó. Sí, señor, entiendo. Y cuando se le consulta en un partido de fútbol, para que tenga participación, esto responde. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Bueno, Juan José, ¿cómo vio? Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Y él mismo consiguió la entrevista más corta del mundo. ¿Qué tal, Infanto? Hola Arturo, ¿cómo te va, jefe? Un abrazo por vos, para los compañeros ahí en la mesa y por supuesto la inmensa audiencia de Radio Monumental. Infanto. ¿Qué tal, Arturo? Bien, ¿cómo estás sintiendo el pueblo y vos qué sentís? Pues Arturo, que yo estoy todavía sin voz desde el partido, del domingo a la mañana, porque yo suelo ingresar como hincha, no a trabajar, no a hacer la cobertura, tenemos el programa que era de Nicolás de la mañana, por eso te decía hoy temprano en el bloque en día a día con Oscar Acosta, que estábamos tomando la señal porque arrancamos el programa a las 7 de la mañana y vamos hasta las 11, y todos los días estamos siempre muy atentos cuando hablan de Luqueño y hacemos un duple ahí con Telefuturo, y realmente es tremendo esto que se vive, Arturo, porque la gente se involucró más allá de los partidos, en los entrenamientos, iban los hinchas, y yo suelo decir porque a veces da la imagen la ciudad o el Deportivo Luqueño que la barra, que el problema, y lo que vos decías hoy, que no es una cuestión solamente del Luqueño, es Olimpia, Cerro, el problema de enfrentamiento en las facciones cuando están divididos, y en realidad lo que el Luqueño consiguió este año es que vuelvan los niños, que vuelvan los adultos. Hay una señora de 92 años que se llama Ñaleo, que fue a todos los partidos, fue a Pedro Juan, a Cambuinetá, a Itá, fue a Mallorquín. Hay otro señor, don Félix, de 94 años, que fue a varios partidos también. Entonces hay gente de todas las edades que acompaña al Deportivo Luqueño y que acompañó a Arturo en este campeonato que fue histórico para Luqueño, en este torneo. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va, y hasta llama. Pues es eso, Infanto, te aparece, vio. Que cancha nacional era esa, Arturo. ¿Y qué puedo decir? Vos me dijiste, tenés que informar, tenés que decir algo, hay que llenar el espacio a ver si no había por una entrevista, y realmente era lo que estaba pasando. La gente venía, iba. Y todo. Ahí está entonces mucho movimiento. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va. Esa entrevista con el japonés. Osawa. ¿Cuánto tiempo pues estuviste en la previa tratando de convencer? ¿Y por qué ensayaste tanto con él si él no entendía? ¿Por qué vos me dijiste? 10 minutos le hablé a Arturo, le dije, te va a hablar Arturo Rubín, es el número 1 del periodismo paraguayo, estamos en una radio que es la más escuchada, sí, como no, sí, hoy sí, me decía Zaguara. Y me al aire y se asustó, él estaba saliendo de la zona de desembarque, estaba llegando a Luque, Arturo, cuando eso estaba en el aeropuerto. ¿Y para la primera entrevista que consiguió? ¿Y por qué me dijiste va a ser la entrevista que va a tener mayor repercusión que nadie logró? ¿Por qué te autoadjudicaste vos si duró 18 segundos? Y nunca hubo un arquero japonés en el fútbol paraguayo la primera pero que si llegaba. No entendía, yo no sé inglés, él no sabe español. No íbamos a entenderlo ni en inglés ni en nada. Vamos a escuchar. Oye. Hola. Sí. Oiga. Calor. Calor. Mucho calor.
Chao, Osawa. ¿Y después? ¿Te parece? Chao. Chao. ¿Y después? Me ruboriza, Arturo. No, Hace mucho tiempo pero me no podés ruborizo venir con todavía. un discurso previo que querés consagrarte como mayor productor del mundo, tercer arquero de la selección japonesa, solamente con vos. No entendió ni medio lo que vos le dijiste. Bueno, pero yo interpreté que sí, pero él no me entendió a mí, yo no le entendía a él y bueno. Esta es la previa, escuchemos. Oye. Hola. Sí. Oiga. Oye. Calor. Mucho calor. Chao, Osawa. Chao. Ahí termino. ¿Cuánto duró? Yo le dije, Osawa, vos decirle sí, porque Arturo te va a preguntar qué tal el Sportivo Luqueño y decirle sí, vení con mucha ilusión, te va a decir él y vos decirle sí. ¿Qué dices? Entendió todo al revés, Osawa. Todo al revés. ¿Y vos fuiste operador en la radio Azul y Oro de los 12 años, 11? Sí, yo empecé a los 11 años, en el año 2001 empecé en Azul y Oro como operador. ¿A la Después mañana? ya en el 2005, ¿A qué hora entraba? ¿A las 4 de la mañana? No, sí, los fines de semana era el turno de las 5 cuando abría la radio. Después cambié y después cerraba la radio, Arturo. Cerraba la radio a las 12 de la noche y tenía que tomar el 51 porque yo ya vivía en Asunción, vivía en Villamorra y tenía que cerrar a las 12 y el colectivo había solo hasta las 12, entonces tenía que correr, yo cerraba a 12 menos 5 la radio y tenía que alcanzar el micro, si no me dejaba. Me tenía que quedar dormir en la radio para venir al día siguiente para entrar en el colegio ahí en Villamorra. ¿Te acuerdas del shopping? No encontramos una vez. Vos me fumaste en la cara. ¿Qué edad tenías vos? Y ahí tenía 16 años de ella. Y me tiraste todo el humo en la cara, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Te pido disculpas, Arturo, te pido disculpas. Él fuma creo que de los, no sé de qué año vos fumás. De los 15 más o menos. Él vino ese no, y estábamos en un shopping haciendo para 1 de marzo y vi, le dije, primero dejar el cigarrillo de mi y atrevido, ¿te acordás? Sí, después salí a Canal 100, ahí me iba a la esquina. Sí. Hasta ahora la gente me escribe en el Twitter, en el Facebook, me dice, se te extraña acá en la esquina de la Perla y Chofer del Chaco, que no te fumas, me dice la gente. No, terrible, Infanto. Y bueno, Infanto, ¿qué más con relación a la fiesta?